me dan la encomienda de quedarme con la parte de rock en español solamente. Entonces empiezo a conocer a todas las bandas, ¿no? A todos, a todos. O sea, que la entrevista, no sé qué, con Olivia. Era el surgimiento de muchos de ellos, ¿no? Sus primeras visitas. Te hablo de, no sé, el mismo Jarabe de Palo, ¿no? Que era la primera vez que venía. Y lo triste es que sea una radio pública y que sea así, ¿no? Porque al final, siendo una radio pública, te debes mucho también pues, al público que te escucha. Así es. Creo que los que son los jefes son el público. De hecho, pues recientemente que falleció Lino Nava, estaba pues contando la anécdota de que gracias a él yo también pude entrar a Telehit, porque el Lino ya estaba dentro de Telehit haciendo notas, pues se ve que él se llevaba muy bien con la gente ahí, entonces yo le dije, Lino, por favor, ¿de qué manera? Ay, no, me dice, yo te aviso cuando sepa algo. Terapia de Radio con Mónica López. Hola, bienvenidos a Terapia de Radio, yo soy Mónica López. Es una producción original de Resonance. Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Esta es una sesión más de Terapia de Radio, un espacio donde hablamos pues un poquito los locutores, programadores, toda la gente que está involucrada en este hermoso mundo de la sonoridad, de esta magia de la radio, que de alguna forma necesitamos pues a veces también desahogarnos un poquitito, ¿verdad? Que buscamos ese espacio. Y bueno, pues como todo programa tiene comerciales, ya saben, búsquenos a través de YouTube, su plataforma favorita, Spotify, Apple Podcasts, síganos en nuestras redes sociales también, Instagram, TikTok, ahí estamos para ustedes. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal, que es importante, ¿verdad? Y compártanlo. Y el día de hoy le quiero dar la bienvenida a una mujer con la que he tenido o no he tenido el gusto de trabajar. La verdad es que así como hombro a hombro, salvo en un par de ocasiones por ahí que a lo mejor hicimos publicidad, que nos encontramos tal vez en una cabina, pero una mujer que es tenaz, que es perseverante, una guerrera que ha defendido su causa, ejemplo de verdad de resiliencia, de ser congruente y a veces me parece que hasta incansable. Olivia Luna, toda mi admiración y respeto. Bienvenida a Terapia de Radio. Muchas gracias. Creo que sí me hace falta de repente una que otra terapia, pero bienvenida. Y desahogar, como dices, ¿no? Sí. Aunque no sé tú, pero yo considero que estar al aire es terapéutico. Totalmente. Creo que por eso a mí me mantiene, así como acabas de escribirme un poco, en esa línea, ¿no? Y lo que recibo de la radio al momento de que abres el micrófono, wow, es un alimento maravilloso. Sí, y a veces parecería que tú necesitas la terapia, pero ya al abrir el micrófono ya solita viene como la sanación, ¿no? Y entonces te vuelves parte del sanador del que te escucha, ¿no? Exactamente, ya nos toca a nosotros ser esa contraparte. Esa contraparte. Pues bienvenida, Olivia. Muchas gracias, te has ganado, Moni. de verdad, que la medalla al empeño, a la firmeza. Qué linda. Y dime de verdad, ¿Olivia Luna es incansable? Pues al 100% no. Ya lo vemos. Sí, no al 100% no. Sí, también sí te cansas. Creo que de hecho una de las palabras es a veces, ay, es que es cansado, ¿no? Es que es cansado esto, es que es cansado el otro, mantenerlo. Claro. Pero siempre llega algo que me llena otra vez la pila y vamos para adelante, ¿no? Y entonces ahí agarras vuelo, ¿no? Entonces... Sí, mucha gente me dice, bueno, tú no te cansas. y tal vez no, hasta ahorita no me he cansado de lo que hago en general, pero pues sí hay momentos en donde dice uno, ya me cansé de esto, ya me cansé o sea, creo que de circunstancias alrededor, de la industria, que sí de las bandas, que sí de muchas cosas que hay alrededor, ¿no? Pero aún así sigo y la verdad todavía siento que tengo cosas por hacer. No, se te ve toda la pila, la verdad, se te ve toda la pila. Bueno, ahorita vamos a platicar de todo eso, pero antes, pues el rock y el deporte, digamos que no están peleados, aunque más bien como que mucha gente rockera no hace deporte o como que no es su afición, ¿no? Pero yo te he visto últimamente muy metida en esto, nadas, corres, ¿es una afición nueva o realmente siempre has sido deportista?
Creo que no, yo podría decir que no, nunca he sido del todo tan de deporte. Mi área ha sido como, yo creo que más hacia la parte de las artes y lo artístico, y la música, y el baile, Ujú. el teatro, pero creo que siempre ha habido actividad en mi vida. Desde chicos en la escuela, pues estaba yo que en la selección de básquetbol y jugaba Ok. básquet, me encantaba y era muy buena. Luego estuve en mi etapa de porrista, muy, Órale. muy cercana a la parte de fútbol americano. Ajá. Entonces ahí estuve, imagínate, como 5 años. Entonces, Órale. pues no por ser porrista era yo deportista del todo, pero sí Ujú. tenía una disciplina. Entonces creo que más bien esta parte del ser disciplinado es algo que siempre ha estado En ti. en mí desde chica. Y luego le entré a la natación y lo dejé porque pues además el ser mamá y todas estas actividades luego pues no, No no te te da. lo permite el tiempo, la cabeza y el cuerpo. Y ahorita pasando el tema de la pandemia, yo dije, ya quiero clavarme en algo, ¿no? Entonces se vino a el tema pandémico, yo dije, necesito una terapia, pero ya más hacia la parte para mí, ¿no? Ujú. Para mí, mi cuerpo y cómo me siento. Entonces me Ujú. metí a nadar. Eso tiene 3 años y medio más o menos No, pero que además a nadar y no nada más a nadar, o sea, ganas campeonatos, y, o sea, hello, ¿qué onda? pues realmente no, no, tal vez no es que sea yo una ganadora y todo, pero sí Michael hemos Phelps ganado en ahí. mujer o qué cosa. No, ay, no, al contrario, mis respetos a todos mis compañeros que nadan ahí y que veo, eso, ellos me inspiran, ¿no? Y además, una cosa muy bonita que me ha pasado es que he encontrado un grupo de mujeres Ujú. que estamos entre los 40, 60 años, posiblemente hasta más, Ujú. que están ahí mismo en el grupo de natación Ujú. y de repente yo agarro y digo, ay, claro, es que si ellas pueden y están aquí, ¿por qué yo no, Ya no? sé, a mí me pasa Entonces, igual, sí. esta dinámica de levantarte temprano y de estar ahí. Y yo he encontrado en la natación justo un alivio Ujú. para mí, ¿no? Y no, más allá de que me hace sentirme bien y con fuerza y estéticamente y demás, Ujú. he encontrado que en el momento en el que yo entro al agua es así como me desconecto del mundo, Es porque lo que te iba a ahora decir, ¿qué te da sí. el agua? Eso, yo soy muy creo que de ahí, ¿no? Sí, Ujú. también de aire y lo que tú quieras, estas cosas, sin clavarme tanto, Sí, pero pues ahí te olvidas de si el celular y te olvidas de que si alguien te esté buscando o que si tienes o prisa, una cita o lo que sea. No, 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 como que yo entro ahí al agua y es como soy de aquí. Y has de qué saber que maravilla. empecé a nadar y yo dije, yo necesito música. ¿Se puede música para nadar? Y entonces me tienes buscando los audífonos para Alternativas, natación. sí, sí. Y si encontré los audífonos para natación, Órale. nado con música. Entonces me armo mis playlists y Wow. de repente voy como, o sea, puedes nadar también al ritmo de la música, o sea, por los tiempos, porque al final creo que nadar es de ritmo. Sí, Es de ritmo, que la abrazada, que el sí, sales, que la respiración. sí, Entonces, nosotros como locutoras, pues esta parte de sí. la respiración la dominamos. Y entonces me ha ayudado mucho también a tener condición, ¿no? Entonces, esta Claro. condición con la respiración, a hablar y no cansarme, a poder subir los 3 pisos ¿no? De un Del edificio estudio. y sentirte bien. Entonces, creo que lo más importante es eso, ¿no? Que te dé algo para que te sientas bien. Entonces Claro, empecé con eso y mis mismas compañeras fueron las que me jalaron a la parte de correr. de correr. Y entonces Ok. empecé a correr Ujú. el año pasado Ujú. y este año me propuse hacer el medio maratón, que Ya fueron sé. 21 kilómetros. Es que además, o sea, no vas por poquito, vas por todo. Y no tanto, ya después de ahí ya O me sea, no son decían, 2 kilómetros, sí, ya no, o sea, sé. medio maratón. Es toda una historia larga, pero al principio yo creí que no era de ahí, ¿no? O sea, Ok. realmente es como estas filosofías de vida que dices, no, yo no. Y cuando lo haces dices, ay, no Wow. manches, sí pude. O sea, wow, ¿no? Pues es que la natación te da una condición Exacto. bárbara, ¿no? Ya después de la natación me dijeron, no, sí puedes, ¿cómo no? Entonces, bueno, dije, a ver, vamos a probar. Y ya de ahí, pum, 5 kilómetros. Dije, ay, caray, ¿no? Entonces, Sí, vamos a ver. Entonces, ya de ahí, pero eso me ha dado, es que, híjole, también en correr he encontrado otras cosas. No soy claro. muy fan, ¿eh? O sea, no soy tan fan, me gusta más la natación. Ok. Pero ahora voy como con rumbo, tengo como para el próximo año, ojalá pueda, no lo sé, porque también para eso uno tiene que, como todo en la vida, ¿no? Prepararte, entrenarte, aprender, Comer bien, practicar, sí, sí, todo eso. sí, claro. Entonces quiero hacer un triatlón, porque ya tengo la natación, ya tengo un poco la parte de la corredera y entonces ya adquirí la bicicleta, entonces ahora nada más No. tengo que darle a la bici. Pues son como objetivos que Está te vas poniendo, padrísimo. ¿no? No, Entonces claro, espero a ver si el próximo año, si no el próximo, pues el que sigue, claro, pero tampoco tengo prisa. claro. No, tampoco tengo prisa y entonces como que también te vas dando tus tiempos para todo eso, ¿no?
pero lo bueno es que lo estás disfrutando y se Sí, te nota, sí, y eso es sí. lo importante, ¿no? Porque Sí. ya cuando uno se mete a ese tipo de disciplinas o de planes de entrenamiento, pues lo tienes que saborear, lo tienes que disfrutar, porque si lo vas a sufrir, pues mejor aborta la misión, ¿no? Y mira, de verdad, me como mis taquitos, Claro, sí. mis chelitas, me gusta mucho, la Todo verdad, la balanceado. chela. Sí, por supuesto, o sea, no lo dejo, o sea, no es como que, ay, ya estoy en esto del ejercicio, ya no puedo comer esto, ya no puedo comer el Claro. otro. Soy una persona que me encanta la comida que tenemos y me gusta comer y disfrutarlo pues digo, ay, pues si me va a hacer subir unos kilitos, pues, no, o sea, luego los bajo, voy y lo hago y trabajo en eso para bajarlos, ¿no? No, bueno, ¿y a ti qué te va a subir? O sea, dime, por favor. Pues uno, ¿No? bueno, uno conoce también su cuerpo y ya Sí. sabes qué cosa te va bien o Claro. qué no. Es un trabajo muy interno, Claro. ¿no? Pero Sí. disfrutarlo al final, ¿no? Totalmente. Si el ejercicio me va a hacer que deje de comer tacos, entonces dejo el ejercicio. Totalmente, no, totalmente. Entonces, no, pero no está peleada una cosa con la otra. No, sí, para nada. Y todo lo he involucrado con la música. O sea, voy con los audífonos y corro al ritmo de Metallica o alguna cosa más metal power que te dé para arriba, qué sé yo. Entonces tiene que ser divertido, ¿no? Además es tu momento. ¿no? Sí, sí, es tuyo. Es de ti completamente. Es como no, nadie me moleste, ábranse todos, esto Sí, es mío, ¿no? ese es mi espacio, sí. A pesar de que estés corriendo con miles de personas, ¿no? Estás Totalmente. contigo, ¿no? Y pues ya entrando en materia, como decía yo al principio, pues nos hemos cruzado en el camino, pues Sí. llevamos más de 25 años Sí. en esto, ¿no? Y cuando tú te vas de un lugar, yo voy llegando, y luego cuando yo voy llegando, tú te vas. Sí. Y bueno, total que no hemos coincidido justo como para trabajar juntas, vamos, Sí. ¿no? Así ha sido nuestro andar en estos 25 años. Pero ¿cómo empezó todo para ti? O sea, ¿en qué momento decides, yo quiero ser locutora? Pues desde chiquita como que empezó como esa inquietud, pero mi inquietud principal era como cantar, porque todo el tema de la voz era se destacaba mucho en mi casa, ¿no? Ok. Entonces siempre me decían, no, que tu voz, no, que más ronquita, no, que esto, ¿no? Ah, tienes voz de locutora, no sé qué. Entonces como que se fue dando de manera circunstancial, pero a mí me gusta cantar y me gustaba desde chica, entonces empecé a tomar esto que te decía del teatro musical, el canto, siempre estuve como muy involucrada en eso y llegué a tener así como algún grupo y a cantar no en una banda ni de rock, o sea, en ese entonces como yo ni era tan de rock en sí, ¿no? O sea, como que cuando eres más chico no tienes claros los géneros. Claro. Hoy en día no sé, puede ser con los chavillos, pero no, ya después vas definiendo cuál es tu género, qué es lo que te va gustando más. Y tenía esa inquietud de la radio, el aparatito y las voces que estaban allá adentro. Eso era una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Y en esta línea de ser inquieto, como que, pues, es que yo quiero ser esa persona que le habla a la gente, ¿no? Entonces a mí esa idea como que se me quedó también ahí, muy, muy fija. Y ya cuando andaba con el tema de lo de la cantada, cuando me doy cuenta que realmente por ahí no voy a lograr nada, porque realmente que si no conoces a no sé quién, que si no tienes palancas, que si esto, que si el otro. Y Pero dije, igual en la tengo, radio, ¿no? Porque bueno, a mí me tocó que me dijeran lo mismo, así, pero Sí. no conoces a nadie, o vas a tener que hacer no sé qué tantas cosas, ¿no? Sí. Cosas raras. Sí, o sea, ¿No? sí, cosas que a lo mejor no dices, no, yo no, por eso, sacrificar una cosa por la otra. Y nunca dejé del todo tampoco ni por la cantada ni por nada la escuela. Realmente terminé la universidad, o sea, hice toda mi universidad. ¿Estudiaste Y comunicación? Comunicación. Y dentro de la universidad, pues estaba la radio universitaria. Claro. Entonces de ahí fueron como también mis primeros acercamientos. Y vuelvo al tema de la inquietud, porque sí soy una inquieta, creo. Entonces, estaban estos seminarios de radio y televisión y cositas así, que el curso de locución. Y entonces ahí me empecé a acercar a esta parte de la voz, ¿no? De la voz, de la radio, sin tener un perfil musical ni nada, ¿no? Justo como andaba yo de porrista y todo, entonces uno de mis primeros programas en radio fue de fútbol americano. Órale. Porque tenía como un amplio conocimiento del tema en ese momento y entonces yo veía que no había nada de eso en la radio de la escuela y que todo el mundo quería hablar de música y yo dije, nada, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Y combinarlo con la música. Pero tampoco es que yo siempre he sido muy musical y me gusta la música desde siempre, pero no tenía un perfil, ¿no? Claro, O sea, como que definido, igual sí. podría ser rock como podría ser pop, ¿no? Sí, te gustaba la música, punto. Claro, al final sí, porque pues crecí en casa con música. Y pues de ahí de la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que de los primeros castings o como, pues sí, pues castings que de repente resonaban alrededor, uno de ellos fue en Estéreo 102 al principio, donde ¿sabes qué era? Era una cosa de valores
Valores Bacardí, una cosa así, ¿no? Ah, ok. Y que entonces, pero esto de los valores no nada más hubo un año que hicieron una sección de conductores, Ok. ¿no? Y entonces ahí fue donde yo participé y entonces ahí en Estéreo 102, lo que era, pues lo que ahora, ¿no? Es Son los 40, sí. Ahí fui, hice ahí una prueba y todo, no me quedé y dije, ay, no, pero salí como con buenos ánimos, ¿no? De que, ay, no, vas muy bien, síguete por ahí, bla, bla. Ah, ok. Y entonces ya después vino la de órbita, Ok. ¿no? La convocatoria de buscando una voz femenina del universo del rock. Ok. ¿No? Y eso fue, pues ¿Y sí, tú en el escuchabas 96. Órbita o qué? En realidad no, o ¿eh? quién te dijo o qué? No, pero, o sea, yo no era una estación que realmente escuchara, pero en aquel entonces, Moni, hablamos de que pues brincábamos de estación en estación, ¿no? Realmente no, o sea, movíamos El dial. el dial, y entonces, pues, yo creo que en algún momento llegué a conectar con la música que pasaban ahí, entre Caifanes y Café Tacuba, qué sé yo, que sí me gustaba en ese momento, y escuché al aire esa convocatoria, Ok. ¿no? Entonces fue así de que me empecé a escuchar la estación. Y ya me di cuenta que, pues sí, era para mí como más alternativa, como bandas más under. Y yo decía, ay, qué curioso, qué raro, ¿no? Y de ahí dije, pues voy a armar mi demo. Me ayudaron en la universidad a hacerlo. Órale. Y lo llevé hasta allá, ¿no? Lo llevé, pues Físico. personalmente, ajá. Pues como para asegurarte, ¿no? Ahí estaba yo en la idea de que no sé si lo mando por correo y no llega, se pierde, ¿no? Entonces, pues, de ahí, entonces me quedé en una selección y después ya de ahí ya vinieron como todas las pruebas y ahí empezó la historia, ¿no? Realmente con órbita, porque ¿Quién te llamó? O sea, en el momento. Manuel Fernández. Ok. Manuel Fernández, y él fue el que me dio la noticia de que, pues bueno, habíamos quedado, entonces nos juntaron a todas las mujeres porque éramos voces femeninas, porque al ser una estación de rock no tenían muchas voces femeninas. La ¿Contra verdad, cuántas ibas? pues al principio creo que eran como 60, aunque habían llegado ¡Órale! quién sabe cuántos demos. Sí. Entonces se quedaron 60 y luego de ahí dividieron y de ahí yo quedé hasta de las últimas 5. ¿No? Y no gané. O sea, esta historia es muy chistosa porque ¿Cómo? la he ¿No contado. ganaste? ¿En serio? No, yo no gané. O sea, ganó, ya después de muchos años, Moni, pues te hablamos de más de 25 años. Sí, sí. Ya después supe que la que había quedado es porque era la sobrina prima, no sé quién, de el que era en ese momento el director del IMER. Ajá. Y entonces, pues a mí lo único que pasó es que ¿De Gabilú Aníbal- era? No. No. ¿De Gabilú? No. ¿Por qué? No. Porque ella entró después, ¿no? Ella entró después. Sí, Ella ok. entró después. Bueno, alguien no, más. era otra chica, que no me acuerdo mucho del nombre, pero la verdad es que aparte ni siquiera, aunque ganó, ni siquiera se quedó. Ah, Sí, no, ni siquiera o sea, no me acuerdo muy bien si ella estuvo ahí un par de meses y después se fue, como que pues ya no era le su gustó. vocación, Sí, ¿no? sí. No era su vocación y a mí, pues a Aníbal Córdoba, que era el gerente de ese entonces, fue el que me dijo, Olivia, pues mira, están las cosas así, pues sí, te quedarías como en segundo lugar, pero a mí me interesaría que te quedaras en el equipo, ¿no? O sea, como que él me vio algo. Madera. Sí, me vio algo. Pero además, ¿sabes qué, Moni? Estando ahí me acuerdo que yo sí me aventé a todas las participantes, o sea, yo las escuchaba y grababa los cassettes y entonces, pues sí, veía cuáles eran como sus debilidades, Claro. ¿no? Un poco para que en base a eso... Sí, las estudiaste, pues. Las estudié para aplicarme yo, ¿no? Y entonces clavarme a estudiar. Ahora, no había internet, o sea, hablamos del 96, sí, ¿no? Sí. Uno Entonces, iba con su librito, compraba revistas, periódicos, sí. todo sí, eso sí. ahí para tú y estar escuchando al aire y familiarizarte, porque había bandas con las que de repente no estaba tan familiarizada. Lo he dicho varias veces, pero eso yo de la Castañeda, San Sabina, yo decía, ¿no? Sí, Así eso como lo que- vas aprendiendo, pues ¿Sí? no naciste con eso, pues. Sí, ¿no? sí. Entonces, pues empaparme, ¿no? Empaparme de todo eso, mis compañeros en la universidad todos apoyándome, Todavía la estabas familia, sí, todavía estaba en la universidad. Eso fue cuando estaba yo creo que en tercer semestre. Órale. Yo ya bien estaba en chiquita. órbita, ¿sí? Bien chiquita. Estaba en órbita ya cuando todavía estaba en la universidad. Y luego duré muy poquito de ahí porque el equipo Aníbal, Manuel, los llaman a Grupo Asir. Y de ahí arman su equipo y entonces nos llevan a varios, ¿no? De nosotros. Entonces, como yo era la nueva, me voy para allá. Y además me voy con miras de entrar a Digital 99. O sea, fue como la ok. oferta. Ah, tú no llegaste a Óxido. No.
te digo que la oferta fue, vente, aquí está Digital 99, yo creo que tú te iría muy irías bien muy ahí, por acá, ¿no? Me dijo sí. Aníbal. Y yo dije, bueno, va, ¿no? Aparte era radio pública y Radio privada. y radio de Y- iniciativa. Que y- ni entendía yo en ese momento ¿De qué se ¿qué es trataba? eso de radio pública? Como que para mí la radio era la radio, ¿no? Después, por supuesto que entendí muy bien todo. ¿De qué y se trataba? Lo tengo muy claro, obviamente, ahora, ¿no? Sí. Y justo Órbita pues marcó como esa época. Hoy de hecho te encuentras con muchísimos seguidores que desde ese entonces te van siguiendo, ¿no? Sí. Todo lo que ustedes construyeron fue increíble en ese tiempo. ¿Qué cosas se alinearon para que Órbita tuviera el éxito que tuvo? Pues yo creo que el hecho de llegarle a un público que estaba buscando un género musical que no tenía mucha cabida en otros espacios, que en este caso hablamos del rock en español, ¿no? Entonces, Orbita agarró esa bandera y entonces hablamos también de una década en donde había mucho rock en español y sobre todo en México estaban sucediendo cosas muy interesantes, ¿no? Y que creo que tiene que ver pues con toda la parte de política y social que se estaba viviendo en el país. O sea, todos estos movimientos sociales que hubo para mí son muy claves y de donde Órbita pues también abanderó esos movimientos, por así decirlo, apoyando a bandas que justo tenían esa causa, ¿no? Algo que decir, sí. Sí, porque pues estaba todo lo de Chiapas, o sea, todo esto fue 94, 95, o sea, 95 nace Órbita justo a finales de ese año y ya para 96 había muchos movimientos por todos lados. Y también un surgimiento de bandas muy importantes, lo que es 96, 97 principalmente, pues hay un boom de bandas, todo lo que sucedió en Monterrey, o sea, había un movimiento Guadalajara, muy sí, grande sí. y muy importante que se había gestado desde finales de la década de los 80 y que venía pues ahora sí que haciendo ruido durante toda esa década de los 90. Entonces, lo que yo luego cuento es que a mí me tocó entrar en ese 96, 97, 97 yo ya estaba en Óxido y me tocó conocer a todas las bandas de toda esa época, de todo ese movimiento. Claro. Sí, porque en ese momento hasta los que no tocaban ya rock querían tocar rock, ¿no? Exacto. Ya cuando se empezó a poner como de moda, digamos, ¿no? Sí. Cuando ya vieron que era un negocio a lo mejor, ¿no? Exactamente. Y las compañías discográficas también. Claro, sí. O sea, las compañías discográficas empezaron a tener sus sellos. Sus sellos, exacto. Sus sellos y uno de los fuertes fue este sello de Culebra, que tenía pues todas estas bandas importantes que fueron como un grupito, La Lupita, Cuca, La Casta, Santa Sabina, Tijuana No. Entonces todo eso fue muy fuerte, fue un boom. Hoy te estoy diciendo de bandas que son de 30 años y que dentro de la escena son bandas ya legendarias, respetadas y que marcaron un camino importante para lo que hoy hay. Sí, totalmente. Oye, y bueno, llegas entonces a Grupo Asir, que además me dices, no entendía yo bien que era la radio pública y que era la radio privada. Te dicen, igual tú vas para Digital 99, pero entonces, ¿qué sucede en el Inter? Lo chistoso es que te iba yo a decir que ya lo entendí en el sueldo, ¿no? Que aunque no era mucha la diferencia. No, ahí es donde uno lo entiende. Ahí claro. entendí y dije, ok, ya caigo, cómo está la cosa. O cuando ¿no? sí te pagan, ¿no? Exactamente, Oye, o cuando sí te pagan, porque es como te decía hace ratito que pues a veces uno tiene tanto esta pasión que bueno, hasta la fecha te puedo decir que hago muchas cosas sin esperar un sueldo, ¿no? Claro. En la actualidad me pasa. Pero en ese entonces estás joven, estás más chavita y lo que quieres es una oportunidad, ¿no? Entonces, cuando me quedo es como que, bueno, no hay un sueldo, Olivia, pero te vamos a apoyar y bla, bla, ok. Porque aparte yo todavía estaba en la universidad y yo estaba pagando mi universidad con el sueldo que tenía del parque de diversiones donde yo trabajaba, que era divertido, ¿no? Ok. Entonces, yo pagaba mi escuela también. Entonces, yo le dije a Aníbal, pues sí me puedo quedar, pero no puedo quedarme sin ese ingreso que tengo porque estoy pagando mi escuela. Entonces, dijo, no te preocupes, de aquí te vamos a apoyar. Bueno, va. Entonces me voy a Asir y pasaron unos meses para que realmente a mí me hicieran como mi contrato, por así decirlo, y ya entró a Óxido. Okay. Realmente ya no entró a Digital porque pues no embonaba, ¿no? Más allá de la idea de que si embonas o no embonas, entonces, ¿no? Pero como era la nueva, pues ya entró directo a Óxido y ahí me dan la encomienda de quedarme con la parte de rock en español solamente. Ok. Entonces, toda esa etapa a mí me tocó hacer puro rock en español, o sea, nada de anglo, ¿no? Eso lo manejaban mis demás compañeros, Sí. ¿no? Y el propio Skinka, El propio Skinka, que estaba ahí también. Entonces, a mí me toca esta parte de rock en español y entonces empiezo a conocer
a todas las bandas, ¿no? A todos. O sea, que la entrevista no sé qué, con Olivia. Que no sé qué, que con Olivia. Con Olivia, ¿no? Al programa de Olivia. Entonces ahí, pues, conocí a infinidad de bandas, o sea, de que estaban o sea, era el surgimiento de muchos de ellos, ¿no? Sus primeras visitas. Te hablo de, no sé, el mismo Jarabe de Palo, ¿no? Que era la primera vez que venía y a mí me tocó estar ahí con él, ¿no? Cuando vino Manu Chao en ese entonces, que ya venía como solista después de Mano Negra. Me hacen la encomienda de ir a entrevistar a Fito y Joaquín, o sea, te hablo del 97, o sea, muchas cosas que me tocó vivir. Y en ese entonces yo como que, no, o sea, sí sabía quiénes eran y todo, pero era Hacías yo tu como chamba, pues. aplicada, hacía mi trabajo. Y lo disfruté, pero para mí fue toda una escuela, ¿no? O sea, fue todo un aprendizaje que ya para el 98, que había miras de esta radio la quitaran, entonces es cuando Martel me llama para regresar a órbita, o sea, como para volver a órbita. Entonces ahí a finales de 98, antes del Vive, regresó a órbita. Y tú ya no estabas, ¿no? Y yo ya no estaba, no, yo creo que yo ya me había ido justo para Mix, me parece. Es que fue justo que cuando yo salgo de ahí, porque yo estuve en órbita 2 años, salgo 2 años, yo entré como en el 96 y vas llegando tú, entonces sí, por eso fue como el cruce. Fue ese cruce, o sea, yo andaba allá y tú acá y luego así yo regreso, luego al revés, ¿no? Exactamente. Entonces sí, yo regreso a órbita para el aniversario, que era en octubre, y de ahí en noviembre el primer Vive Latino. Ok. Sí, wow. Nos tocó esa cobertura y luego ya de ahí me quedo en órbita hasta el 2000, a finales del 2001. Y entró a Telehit en el 2002, ¿no? También moviéndome. Sí, pero eso porque fue como la entrada a Telehit fue porque te buscaron, tú No, yo busqué, la oportunidad. De hecho, pues recientemente que falleció Lino Nava, estaba pues contando la anécdota de que gracias a él yo también pude entrar a Telehit, porque el Lino ya estaba dentro de Telehit haciendo notas. Pues se ve que él se llevaba muy bien con la gente ahí. Entonces yo le dije, Lino, por favor, ¿de qué manera? Ay, no, me dice, yo te aviso cuando sepa algo. Y tal cual me avisó cuando hubo castings para buscar nuevos conductores. Y yo fui, me apliqué y hice mis pruebas y todo y me quedé. Fuimos 3 nuevos conductores en ese entonces, te hablo del 2002, ¿no? Y entonces, que también estuviste una muy buena temporada ahí, ¿no? Estuve nada más 2 años y unos meses. Parecería que estuviste 10 años, no sé. Fue calidad y no cantidad, ¿no? Creo yo, ahora lo veo así. Sí, totalmente. Pero no, estuve muy poco, te digo, 2 años y medio. ¿Y a la par estabas en órbita o ya no? No, ya no, yo había salido de órbita y... ¿Esa vez, en esa ocasión saliste por? Y salí porque yo ya sentía que ya no estaba creciendo. Además era un club de Toby. Sí. Sí, y uno, pues la verdad es que como mujer de repente, pues sí sientes cuando no te dan como ciertas oportunidades. Entonces yo quería crecer, ¿no? Y a mí me interesaba, por ejemplo, el área de la programación. Y pues cuando veo que no hay una oportunidad para mí, yo dije, ay no, yo ya me voy a mover de aquí. Porque no voy a crecer y no nada más me voy a quedar aquí estancada. Y además todos mis compañeros, que eran puros hombres, la verdad. Sí. Canijillos todos, todos lo saben. Canijillos, sí. Se los he dicho. Entonces sí, como que no, medio te pueden poner el pie y pues no vas a pasar de ahí. Entonces es darse cuenta cuando ya no estás ahí, ya no es tu momento, entonces mejor moverse. Y surgió así lo de Telehit y entonces pues me muevo para allá y me quedo y además estando en Telehit, pues yo iba para hacer un programa de música en general, pop, rock, electrónica, o sea, sí. Te vas a tocar entrevistar a Enrique Iglesias, Olivia, y yo así de, yo vengo del rock, ¿no? Así de, lo que decíamos hace rato, ¿no? Sí, es que estaba muy marcado y lo platicábamos fuera del micrófono, o de la cámara. Sí. Pues antes era como muy marcado esto de los géneros, y si era así de, no, pues si eres rockero, entonces no eres popero, entonces no, entonces eres fresa o eres rockero, Sí. Hoy no hay eso, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? En aquel entonces yo me clavé con la idea de, a ver, no, yo no soy rockera, o sea, yo soy una comunicadora, soy una locutora, entonces tengo que tener la capacidad de manejar diferentes cosas, ¿no? Claro. Y además ya había pasado, antes de entrar a Telehit ya había entrado a Canal 11, y en Canal 11 hice un programa de ciencia y tecnología, ¿no? O sea, yo ahora sí que soy conductora, locutora, y en ese momento es, pues, lo que me pongas, porque esa es mi chamba, y de aquí yo recibo un sueldo y estoy trabajando, ¿no? Claro. Ni modo que voy a decir que mis no. preferencias musicales son otra cosa. Es correcto. Entonces yo entro a Telehit y sí, le entras a lo que es, claro. ¿no? Pero yo traía ya tanto la bandera de lo del movimiento del rock en español, que estando en Telehit, o sea, sí les digo, oigan,
no les interesa un programa, espacio. un de rock, no, así de no tenemos. Y ya de tanto estuve ahí insistente ahí con el buen Lalo, que me dijo, mira, bueno, sí, o sea, vamos a abrirlo, domingos a las 7, 5 de la tarde, no me acuerdo. Pero no tengo un extra sueldo para darte. Yo dije, no importa, dame el espacio. Va, pero tampoco tengo set, porque no, por pagar un set para ese espacio en televisión, pues es pagarle camarógrafos, Claro. y no tengo para eso, ¿no? Entonces, pues te doy una cámara y tú te vas a la calle, va. Así, ¿eh? Ok. Que los primeros programas, bueno, creo que todos los programas de Región Ñ, que era ese programa, pues fueron en la calle y yo me iba al Chopo y me iba ahí a grabar y a hacer cosas, o en el Bull, o los lugares que había, ¿no? Para hacer entrevistas con las bandas. Y no dejar eso que yo ya traía, porque yo ya traía toda esta escuelita. Es como cuando dices, aprendí o estudié 2 años esto y estoy haciendo otra cosa Claro. que no. Pero agradezco que me hayan dado esa oportunidad, de que hayan Claro. confiado en mí, ¿no? Porque además el programa sí, como que dio sus frutos, porque ya muchas bandas querían estar ahí, porque pues, había un espacio. Porque no estaban abiertos muchos los espacios, Moni. Sobre todo para bandas emergentes, para bandas del rock alternativo. O sea, siempre, hasta la fecha, se sufre de los espacios para ellos, ¿eh? Sí, sobre todo cuando no está como en boga, sí, ¿no? El tema. Sí. No, y más si de repente, pues en su speech le están tirando, que si al gobierno, que si todos estos temas Claro, menos. rebeldes, pues menos. Entonces, bueno, ahí había un espacio. Y de ahí, pues, claro, el programa se extendió mucho porque, pues, a Telehit llegaba a Centro Sudamérica, a diferentes países, al interior de la República. Entonces, fue un buen momento, creo, también para la parte del rock nacional, ¿no? Sí, Y que no nada más era nacional, porque al final, pues, abarcaba todo lo que era Latinoamérica Claro. y España. Entonces, pues, las bandas que venían, pasaban por ahí. Entonces, Y después de Telehit, entonces te vas a... ¿Cuándo es que entras nuevamente? O que sí ya entras al 101.7, que en ese momento todavía era... no salía yo de Telehit cuando ya había entrado a los 40. Pero por Televisa igualmente. Pues, o sea... ¿Se hizo como sí, esa fusión por ahí? por ¿Natural? ahí, o sea, más o menos. Ajá. O sea, en realidad yo como que igual un día conocí a Nacho, el de 40 principales, y ya con él yo le dije, ay, no sé qué, puedo hacer un casting, no hay espacio, no sé qué. Y un día me llamaron, entonces yo estaba en Telehit y en los 40, ¿no? Al mismo tiempo. Y pues ahí ajusté a mis horarios porque yo ya tenía a mi hija la más grande chiquita. ahora, Ajá, ¿no? sí. Ahora la más La grande. más grande, Entonces sí. yo ya era mamá. Entonces todo esto que te cuento también era a la par de mi vida de casa, de mamá, de mi hija. Ajá. Entonces hay cosas que a veces Órale. no logras hacer del todo, ¿no? Claro. Entonces salgo de Telehit, continúo mi trayecto en los 40, pero como tenía un programa de 9 a 12 de la noche, me resultaba muy pesado porque pues al día siguiente había que llevar a mi nena al kinder y luego yo de Tlalpan hasta Satélite, que es donde actualmente sigo viviendo ahí, pues híjole, era un trayecto. Y además yo ya sentía que en las noches ya me venía como medio, se me cerraban los ojos y ahí dije, no puedo más. O sea, no. Y entonces sí, renuncio ahí a los 40 y pues bueno, como sabes, pues creo que muchos de nosotros los locutores nos da de comer la publicidad, ¿no? Sí, El hacer totalmente. comerciales, entonces... O nos daba. Nos daba, ¿no? En aquel entonces sí, yo agradezco que me daba bien, Sí. entonces por eso pude pues salirme de ahí, Claro. ¿no? O sea, como que no me sentía así como que con esa necesidad de tener que quedarme. Es que a lo mejor tú no viviste como este prejuicio de alguna forma porque ya te conocían de Telehit y tuviste como la oportunidad de llegar Sí. a los 40, ¿no? Pero yo me acuerdo que en algún momento también cuando salí de órbita y estuve tocando puertas, de hecho una de ellas fue en Radio Centro, me costó mucho trabajo que me dieran una cita, el Luis Carrandi en ese momento, y yo le decía, es que vengo de órbita, o sea, ya tengo algo de experiencia. Y como que no me querían dar la cita, digo, la verdad es que yo no sé si fue alucín mío o no, pero siento que había un poco de prejuicio Sí. de quién va a venir. Entonces, cuando me vio entrar y ya me senté con él y todo, dijo, ok, es una persona normal. Y yo así, pues no sé qué esperaba, ¿no? Si un punk así entrando y desbaratando Ahorita era todo, una qué cruz que cosa, ¿no? cargamos, o sea. Entonces sí había como cierto prejuicio en ese sentido, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. A mí sí me pasó, o sea,
No me sucedió, a lo mejor, y como dices, cuando entré a Telehit, pero después, no, yo sí quería seguir como en la parte de rock, no. Y además, sí, te hacían el feo porque eras Orbital, ¿no? Hasta cierto momento, ay, la Orbital y este pique que había entre Radioactivo y ¿Tú Orbital, por qué crees ¿no? que fue eso? Yo siento y como que con el paso del tiempo veo que a nosotros nos veían como los chafitas, como, o sea, como dicen hoy día actualmente la palabra, nos peluceaban, Nos ¿no? peluceaban, sí. Sí. Así, Sí. ¿no? Y como bien dices, ya cuando te veían y decían, mira, sí, no, es una darqueta, ponqueta, O sí sabe, o sea, ¿no? realmente Sí. es discriminatorio, ¿no? Sí, o sí sabe hacer su Sí, chamba, ¿no? exacto, Sí. exacto. Y sí, a mí me pasó mucho tema. Ay, la guacarroquercita, ¿no? Ay, sí, hasta en mismo órbita me pasó, ¿no? Así de que, ay, sí, la princesita del ska, cosas así. Sí, me tocó. Ya no estabas ahí, pero Ya sí. no estaba ahí, ¿no? Sí, sí. Oye, y bueno, pues mucha gente no conoce este proyecto Ruido Blanco, que se me hace raro que no lo conozcan, pero bueno, para quienes no, ¿nos puedes contar un poco qué es Ruido Blanco? ¿Cómo Pues, surgió? ¿Cómo claro. nació? Después de todo esto que acabamos de contar como preámbulo, ¿no? Pues es ujú. estar tocando puertas y a veces es eso, yo creo que en muchas ocasiones la gente cree que se nos van a abrir muy fácil y no es tan fácil. Y Pero, Ruido Blanco, ajá. pero, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo que si has estado ahí por mucho tiempo es por algo? Y es porque posiblemente tengas una misión o tengas algo más, ¿no? Sí. Porque no todo mundo tiene, creo, la fortuna de salir y entrar. Y creo que hemos sido muy afortunadas en ese sentido, de decir, pues por algo ahí está ese lugar para ti, porque es un medio muy Sí, cerrado, Oli, sí. ¿no? Un medio cerrado, sin embargo, pues uno se va ganando ahí como su derecho de piso y con el paso del tiempo y al final, pues no todo el mundo dura, Moni, tú lo sabes, ¿no? O sea, cuántos compañeros y compañeras, sobre todo también el caso de mujeres, pues no duran tanto. Hay menos mujeres, ahora hay más. Qué bueno, y me da muchísimo gusto, pero en aquel entonces habíamos muy pocas que realmente pudiéramos lograr la permanencia, ¿no? O sea, mantenernos ahí, porque, pues sí, y luego en el rock, ¿qué te digo? No, debe ser mucho más En la difícil, parte claro. del rock. Sí. Eh, Ahora, justo ahí cuando estuviste en los 40 principales, ¿no dijiste, pues dejo el estandarte del rock un ratito? O sea, me voy más como para este lado, porque hubo la de hecho, en posibilidad los también 40 de no hacerlo. había No rock, había no nada era de rock. rock, era pop, Ajá, ¿no? yo lo que hacía era un programa de plática nocturna, era como una doctora corazón, haz de cuenta, y ponía música, igual ponía ahí desde Shakira hasta Enanitos Verdes y Caifanes y demás, ¿no? Sí, sí. Porque era, pues, para el público de los 40. Claro. Claro que metí propuestas para tener ahí un programa de rock, así como lo hice con Telehit, y no querían que me enfocara más bien al programa. Y por otro lado dije, bueno, sí, Olivia, a ver, si no tienes ¿A qué hora? tiempo Sí. y estás aquí haciendo esto y lo otro, y luego puede ser que a lo mejor en ese momento había más grabaciones y tú recuerdas que muévete al estudio aquí, muévete al estudio para acá Sí, y porque vete para antes no era, aquí. era presencial, no había además, y Ajá. además antes íbamos a los castings. Íbamos a los O sea, castings, había no castings era de y que te había lo mando 40 y- locutores ahí Sí. esperando a hacer Sí, el muy casting. distinto, Sí, muy diferente. sí. Entonces, Los tiempos no eran como hoy. exactamente. Y para bien y para mal, ¿eh? Ujú, Porque creo ujú. que también eran buenos tiempos Sí, aquellos. totalmente. Buenos Podías tiempos. convivir, podías Sí. ver a la gente que no tenías oportunidad de platicar, de conocer, Ujú. ¿no? Y tener un valor mayor darle un valor mayor a tu trabajo, Ujú, ¿no? ujú. No que ahora, pues sí, claro, estamos lidiando un poco con esta inteligencia artificial que al final es como se convierte un poquito en nuestro enemigo como locutores, ¿no? Pero, pues, ahora sí que no será la primera vez que nos enfrentemos a un enemigo, entonces hay que estar ahí poniéndonos la pila. Sí, totalmente. Y bueno, Pero bueno, entonces, en ese momento no dejas, obviamente, tus gustos son tus gustos musicales y personales y ya Sí. está, ¿no? Te dedicas en esta parte de los 40 principales a pues, a este presentar la programa, música que es tal cual, y en ningún momento dijiste, pues como que sí me gustaría más irme como ya para este lado, o habría más oportunidades para mí. en Porque la hay más parte como más pop. estaciones, sí, hay más estaciones pop, ¿no? Pues es que, híjole, como que no quería caer en hacer lo que la mayoría podría hacer fácil. Tal vez, ¿no? Tal vez creo que solita me busco retos, ¿no? Sí, y tratar de ponérmela difícil. Dije, bueno, pues si yo ya me gané esto y si veo que no hay nadie haciéndolo, Claro. yo tengo que seguir en esta línea, ¿no? Y por eso Y siempre... además te gusta y lo Sí, disfrutas. y tocando puertas con la parte del rock, porque de ahí retomé
Canal 11, regresé a Canal 11, Ok. estuve en un programa llamado In Vitro, igual Sí, de lo recuerdo. ciencia y Es cierto. tecnología. Ujú. Y ahí en Canal 11 toca, molestando, híjole, todos aquellos se han de acordar de mí. Pero, ¿por qué no tenemos un programa de rock? ¿Por qué no tenemos un espacio en donde vengan las bandas y toquen aquí y no sé qué y no sé qué? Pero los medios públicos siempre tienen estos cambios de administración y Claro. entonces me tocaba que no, es que el cambio de administración, no, es que no sé qué, no, es que bla, bla. Y luego realmente nos hemos dado cuenta que los dirigen, pues no les importa más que ya a la mera hora ya me voy a ir, ahí se queda a ver quién, ¿no? Entonces, y uno no ve esas cosas del todo tan claras, Ujú. conforme va pasando el tiempo lo tienes más claro, pero uno es más romántico de, no, es que la propuesta, que el programa y que hagamos esto y que las entrevistas y que vengan y toquen, porque para ese entonces pues yo ya también tenía como mucho contacto con las bandas, ya me conocían, ya los conocía. Claro. Y era querer abrir otro espacio, ¿no? No se logró, al menos en Canal 11, y luego retomó 40 Principales en Ya Ok. Párate. Ujú. Entró a Ya Claro, en la Párate. mañana, sí. Sí. ¿Qué tal te fue? Entró ahí. Más o menos, ¿eh? Más o Sí, menos es que sí rudo. está rudo, ¿no? Rudo, pero sobre todo porque, pues, Ya Con Párate esos era... personajes. Sí, era un morning show en ese momento muy importante. Sí. Entonces, bueno, pues una de las... la única voz femenina que estaba ahí, que era Tamara, se había casado y entonces iba a vivir fuera y entonces pues me llaman a mí como para entrarle ahí. Entonces fue una transición ahí como extraña, pero ahí fue donde viví mi primera vez de hate. Así, ¿no? Ok. Que me empezaron a tirar ahí como mal rollo, pero porque pues como que yo no embonaba, ¿no? Al final lo mío siempre ha sido el tema de la música y como que pues sí, tantos egos ahí involucrados, ¿no? O sea, obviamente Facundo Marchaparro también la agarra. Y yo como que ya tenían ellos ya Su eran como una dinámica, familia, claro. así, su ritmo. Entonces, Sí. pero hacía falta alguien como que pues aguantara ese paso y no es que no lo aguantara, pero es que o sea, yo ya traía como cada quien como su liderazgo en ciertas áreas y lo mío era la música. Claro. ¿No? Lo mío era la música. Y además más que también el estás cotorreo y el acostumbrada, desmadre, claro, ¿no? estás acostumbrada a estar sola, ¿no? Que es un poquito lo Sí. que me pasa a mí también, que luego no estás tan acostumbrada a compartir como el Pero espacio. no me cuesta mucho trabajo, ¿eh? No me cuesta mucho trabajo compartirlo. Ujú. Pero más bien lo que me puede llegar a costar trabajo es como que alguien quiera pasar sobre encima Claro. de ti y que lo hagan de una manera no padre. Es lo que dices, no, espérate, no estoy aquí, yo no Sí. tengo esa necesidad. Sí, porque además me parece que Tamara lo hacía de una forma como muy sutil, o sea, como que aguantaba, No, los aguantaba un buen, aguantaba, qué bárbara. ajá, Sí. pero de una forma como muy sutil lo sabía manejar, ¿no? Y no para cualquiera, o sea, la Sí. verdad sí tienes que tener como cierto temperamento, ¿no? Sí, y en ese caso como que yo decía, nada, andar Esto aguantando no. esto, ya nada, o sea, no. Yo lo que decía es que yo no soy nana de nadie. No quiero ser la nana de nadie. Entonces, una cosa es que tú puedes, o sea, por eso no soy manager y por eso nunca fui manager y ni nada por el estilo, ¿no? Y ya siendo mamá en ese entonces, yo decía, no, yo tengo Con lo mío tengo. Sí, ¿no? Como para andar aguantando esas cosas. Entonces, estuve ahí una temporada, fue divertido, aprendí, estuvo chido y demás. Y luego ya de ahí me salgo porque me quedo embarazada de mi segunda nena. Y entonces ya agarré y dije, ay, fiu, ¿no? Entonces ya salgo de ahí, bien y todo. Y me tomo como este tiempo del embarazo, justo hace 15 años que me va a Guau. cumplir mi hija ahora. Y me tomo como ese año para ver después qué iba a hacer, A ver, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Pero no había como frenado nunca. O sea, como que siempre había estado tuk. Y aún así seguía grabando, los comerciales, ¿no? Claro. Que ese ingreso no lo puedo dejar ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces, No, además también tiene su magia, tiene su parte muy padre y Sí. bonita y sí, ¿no? Tiene su completamente. encanto, sí. Sí, y además, pues, luego a veces los chamacos o los embarazos, traen su torta, ¿no? Entonces, pues había mucho trabajo para mí en cuanto a la locución y me iba bastante bien. Entonces ahí como que paro un poquito y luego ya retomo otra vez. Obviamente no lo iba a dejar, no lo iba a dejar. Entonces entro a hacer un programa en Grita Radio, ¿no? Con el gordito que estaba ahí. Y después de ahí me di cuenta que dije, no, creo que estoy haciendo más yo por esto que ellos por mí. Entonces, despuesito me surge que me invitan a entrar a Horizonte. Y entonces Ok. estuve en Horizonte Radio haciendo un programa de jazz. De jazz. 2 años. Muy interesante, Moni, no sabes, para No, mí pues fue me como imagino que hacer una aprendiste maestría. mucho, ¿no?
Sí, Wow, porque el jazz muchísimo. es otro nivel. Otro nivel, ¿no? Y ahí ya me di cuenta de tantas cosas a nivel musical. Ujú. Digo, yo creo que en las universidades o licenciaturas de música, híjole, está increíble como que de repente todos los módulos de, ¿no? El jazz, el soul, el rock, el blues, o sea, cada género. Entonces, y yo que soy una apasionada como de todo eso, entonces aprendí. Entonces, todo eso yo lo absorbía, ¿no? Ujú. Y fue muy padre esta parte De de haber Horizonte. estado ahí en Horizonte. Pero ahí te hablo de que ya estaba en Imer otra vez, Claro, ¿no? sí. Entonces, pues de ahí el Imer ya estaba Reactor. Ujú. Y en Reactor nunca se me había dado la oportunidad de entrar, pero por este tema de órbita, ¿no? Ah, ok. Por este tema de órbita, porque Claro. pues la idea era, ay, sí, va a entrar y va a venir a poner a Cuca y a, ¿no? Y a Santa Sabina. Ujú. Entonces, estas ideas erróneas que pues, se queda cierta gente, era yo creo que lo que pensaban. Entonces, no, yo no logré entrar a Reactor Pero en ese tocaste la momento. puerta, ¿o no? Sí, pero pues fue muy curioso porque aparte este acercamiento fue a raíz de que cuando salgo de Horizonte, la directora que estaba en ese entonces en el email me dijo, oye, pero pues, ¿por qué no? Tú eres más de rock, Olivia, ¿por qué no te acercas? Y yo así de, no sé, porque no tenía yo ganas, o sea, no era algo. ¿Quién era el gerente en ese momento? ¿De Acababa Reactor? de salir Marcelo, Marcelo. ¿no? Entonces, pues también como que estás en un momento en que dices, bueno, yo esperaría también que me llamaran, ¿no? En dado caso, si ellos necesitan a alguien de mi perfil, pues me podrían buscar, ¿no? Pero pues dices, bueno, pero no tengo problema, me acerco. Y no se da la oportunidad, y entonces ahí digo, bueno, y ahora entonces ya no tengo espacio en donde pues comunicar, explayarme. Esto, Tenía mi, sí. mi página web y hacía mis podcasts y todo esto, hasta que me llegó este gusanito de no, ya voy a dar el paso a hacer una radio, ¿no? Y de ahí viene Ruido Blanco, ¿no? Entonces, de ahí surge Ruido Blanco bajo la necesidad de tener un espacio de comunicación y de darle cabida a todo este conocimiento que yo ya traía, de no nada más el rock, sino Claro. también la parte del jazz y el funk. Y Ruido Blanco surge también con todos estos matices musicales. Por eso nunca ha sido una radio que yo le ponga la radio del rock, ¿no? O el rock en español. No. Porque Ruido Blanco no es una radio rockera. Sí tiene un porcentaje, pero más bien es una radio de musical, ¿no? O sea, igual puedes escuchar un poco de jazz, igual puedes escuchar, pues claro, rock latino, latin pop, indie rock, bla, bla. Pero como todo sobre esa línea, que no es tan mainstream, aunque sí puede ser mainstream, porque igual puedes poner a Metallica, y Metallica hoy en Claro. día es mainstream. Sí. Entonces, pues que tenga eso. Y pues que el público sea el que decida al final, ¿no? Que sabemos, ¿no? ¿Quién se encarga de programar, tú o cada Sí, quien en este hace su caso espacio? yo creo que sí, hemos tenido como nuestras facetas en estos 10 años, pero siempre he querido que no sea yo la única en hacer las cosas, ¿no? Sino siempre involucrar al equipo, porque o sea, sí creo mucho en el trabajo en equipo, no en el yoísmo, ni en el el yo todo, no, porque no es así, no está padre, sino No, y para no eso puedes solo. hago uno para mí sola, ¿no? Claro. Entonces, ahí conjunto voces, amigos, empezamos a hacer todo el proyecto de una manera pues autosustentable. Y pues es que además había mucha gente como regada ahí sin un espacio, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, de ahí se conjunta, y además la radio digital pues es muy diferente a la radio convencional, ¿no? A la radio comercial. Los espacios, no puedes tener una barra de 9 de la mañana a 9 de la noche seguida. Claro. Es muy complicado, difícil, la gente no se queda ahí, porque pues la gente tiene que también, o sea, es crear un hábito a que te escuchen, ¿no? Porque también es, ¿cómo me van a escuchar? ¿Qué les voy a ofrecer? Entonces hay mucha gente que dice, ay, pues yo sé que Moni está a tal hora, ¿no? Aquí, y ahí a esa hora la sintonizo, y ya creo que más allá de la música que tú les puedas poner, es que te puedan escuchar a ti porque se identifiquen contigo. Ese es el gran reto. Entonces acá era tener voces, personalidades, que aunque no fueran conocidas o famosas, más bien la gente pudiera conectar con esas voces. Que al final creo que la radio es eso, ¿no? Sí, que tuvieran algo que decir, ¿no? Exactamente, Con lo que ¿no? te puedas identificar, que aporte, ¿no? Sí. ¿Cómo lograr ser líder de un proyecto y locutor al mismo tiempo? Porque me imagino que es más difícil cuando justo pues hay que pagar cuentas, cuando ya corre por ti, ¿no? Sí. Dar la cara también ante ciertas circunstancias, eventos. Sí, pero no, yo creo que sin pensarlo, ¿eh? Yo nunca pensé en, ay, ¿cómo lo voy a hacer para liderar esto y además ser mi programa? No, más bien es como... Fue natural. Sí.
Natural, no dejar de ser yo. Y al contrario, el hecho de poder ser, poder abrir el micrófono y poder tener una comunicación más directa con el público, te hace ser, más empático, ¿no? Que la gente también se pueda identificar, mira, claro. Y yo he aprendido durante este tiempo, Moni, también a decir las cosas como se tienen que decir, pues sí, no tenemos dinero, no hay dinero, necesitamos de esto, no se vendieron los boletos, no se vendieron los boletos, ¿no? Sin estar pensando como, ay, no, pero ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir si les digo esto? ¿No? Entonces, como ser muy honesto, ser muy abierto, muy abierta en este caso para con el público y que vean que, pues, oigan, sí, este proyecto surgió de esta manera y con este interés, bajo esta línea, pero si no tenemos esto, no contamos con su apoyo por acá, porque Claro. no, esa es la historia de Ruido Blanco, ¿no? Que no ha sido autosustentable. ¿No? Sí. Pero por otro lado, pues justo eso ha hecho que la gente se identifique con Ruido Blanco, que él se sienta parte y se ha hecho una muy bonita familia, ¿no? Claro. Hasta la fecha. Y ya tuve una pausa dentro de Ruido Blanco porque fue cuando me fui a Reactor, ahí sí cuando entró Jorge Rugerio, y que me llama, fue 1 año y medio de pausar no Ruido Blanco. no estaba al aire. Bueno, no estaba en línea, pues. No, la tuve que... Yo en ese momento pensé que ya valió, ¿no? Ajá. Pero no quería dejar el nombre de Ruido Blanco ahí perdido y entonces Sí. cuando me voy a Reactor Tu espacio se entro llama... como Ruido Blanco. Ok. No, sí. o sea, Olivia Luna, Sí. Ruido Blanco con Olivia Sí. Luna, ¿no? Sí. En Reactor. Entonces, pues las redes y todo no las quería pues ni cerrar ni ¿Y por tirar. qué lo pausaste? O sea, ¿no te daba tiempo? ¿No era viable? Porque fue una condición que me pusieron para poder entrar a Reactor. Ok. Sí. No sabía. Sí. Porque, pues, una cosa no está peleada con la otra, ¿no? O sea, Pues eso fue lo que descubrí después, porque yo todavía seguía en Reactor y retomé, ¿no? Eso ya después me dijeron que sí podía seguir, que a pesar de estar ahí podía retomar y sí retomé aún estando en Reactor. En Reactor estuve 6 años, aunque no lo quieran aceptar. Estuve ¿Por? 6 años. ¿Eh? ¿Por qué no lo quieren aceptar? ¿Hay Porque... como una pausa ahí o qué? No, porque es muy curioso porque, aparte de que salí muy mal de Reactor, salí mal, o sea, mal. La última etapa ya. Sí, salí mal. La gente que está ahí actualmente, estoy diciendo que las cosas se tienen que decir como se tienen que decir. Sí, claro. Entonces la gente que está ahí No, y actualmente... esta es una terapia de radio. Claro, Oli, no, man, y es que es para si la gente cree, desahogarnos. o sea, si la gente cree que esto es todo muy bonito, pues en realidad sí es muy bonito, es muy lindo, pero no, hombre, esto que estábamos contando de Sí. que sí el machismo, que sí la discriminación, que sí el ser orbital, que sí todo este tipo de cosas es todo un tema. Pero en el caso con Reactor sí fue difícil mi paso ahí. ¿Cómo lo padecí? Porque Fue mi Rugerio paso ahí. estuvo, siento que muy poco tiempo en la gerencia, ¿no? Sí, estuvo como 1 año y A mí medio, me dio 2 mucho años, gusto una cosa cuando así, cuando creo. sucedió eso. A mí Y cuando también. vi que llegaste tú también, dije, órale, se está haciendo como un muy buen equipo. Pero, Sí. ¿qué pasó entonces? Pues por todos estos prejuicios que mencionas y por ideas, me parece, pues, de gente que en su cabeza tiene otras cosas. Ajá. Cuando entra Jorge y trae a su gente, ¿no? Dentro de ellos entro yo y había gente que venía de Ruido Blanco también, que Jorge se jaló. Pues, híjole, no, le llovió. Le llovió y después podemos decir que nos llovió. Ok. El paso ahí en Reactor fue duro. O sea, el hate estaba A mí me con parecía, todo. no me parecía, o sea, mejor persona que pudiera estar encabezando el proyecto que Jorge, o sea, que Rugerio y tú, de verdad. Pues no fue la idea de mucha gente, que realmente después que te lo cuente Jorge, me parece que creo que sería el apropiado, pero sí, a Jorge le llovió a mí. Había cuentas, se creaban cuentas falsas en Twitter para tirarnos de una forma. Pero que la gente que estaba dentro del Limero, ¿qué? Todo por el hecho, sí, del mismo equipo de Reactor. Entonces, Gente que estaba con la administración anterior, digamos. pues como que dentro de la misma administración, creo que ahí siempre se están peleando a ver quién se queda, quién entra y si no se queda, quién se tiene que quedar. Esto es un tema. Y pues sí, a Jorge le llovió, ¿no? Entonces no la tuvo, me parece, fácil. Y pues tampoco, ¿no? Tan así que pues al final también el mismo Jorge me volteó bandera y terminé congelada 5 meses y todo porque con un acta administrativa que me levantaron porque que decían que estaba haciendo yo como este conflicto de interés por Ruido Blanco.
¿no? Como en estas ideas de que el nombre de Ruido Blanco y estar ahí, y además pues porque a mí me estaban llevando como, viajé varias veces, un par de veces a Argentina, y entonces todo esto del conflicto de interés, o que si se preste, o sea, o tantito que piensen que uno está payoleando o alguna cosa por el estilo. Y la verdad es que hasta el momento nadie me ha podido demostrar nada porque no existe nada que me puedan demostrar en ese aspecto, ¿no? Entonces, al momento de levantarme esta acta administrativa fueron 5 meses de estar investigando, ¿no? Entonces, nada, no, y yo seguía ahí. Tampoco hacías ruido blanco, o sea, tampoco No, podías hacer nada. ruido blanco. Claro. No, no, O sea, no. estuviste sin estar al aire, sin Sí, estar en o línea. sea, yo sin- recibía mi sueldo, pero sin hacer nada, fuera del aire y cumpliendo mi horario y estando ahí, sí. Entonces, después de 5 meses retomo, o sea, sale el como veredicto, por así decirlo, de que no había qué cosa dentro de la acusación para Olivia y retomo el aire, retomo el espacio y luego ya de ahí viene Pero el ya cambio con de qué sabor de administración. boca, Oli. Pues O sea, por ¿bien? un lado de triunfo, ¿no? Por un lado como de, pues aquí estoy, ¿no? Y de una manera digna, porque no tienen Nunca por hubo qué, nada, claro. pues sí, ¿no? ¿De dónde vienen las acusaciones? Pero ahí te das cuenta, Moni, como en todos lados, ¿no? Hay envidias, hay malas ondas, en todos lados, pero ahí en específico, híjole, qué barbaridad, sí, no, 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 muy, muy, muy mal. Y bueno, y de ahí pues ya me mandan a los fines de semana, me quitan entre semana, y bueno, me quedo haciendo un programa los fines de semana, un hermoso programa que además me encanta, que se llama Séptimo Día, Ok. que me enfoqué a hacer una investigación de programas, de discos en vivo, ¿no? O sea, de conciertos y de discos en vivo. La verdad es que me hizo muy, muy bien. Y pues típico, ¿no? Empieza a hacer ruido el programa, empieza a gustarle a la gente y ¡pum! Otra vez, ¿no? Las actas administrativas en el IMER. No, bueno, si yo te contara. Por ahora, pues estoy ahí como en una circunstancia legal Ok. con el instituto, que pues está en un proceso, ¿no? Que ya veremos después cómo termina, pero justo porque en las formas en las que me tocó salir de ahí hace un año, pues no fueron las correctas. Entonces vamos a ver qué sucede, pero, ay no, sí, Moni. Y después de haber salido de ahí, la verdad es que he estado, siento que muy aliviada, ¿no? Claro. Muy aliviada. No, Y aún claro, así, quitándote esa carga innecesaria, ¿no? aún así, con Ruido Blanco, porque retomo Ruido Blanco cuando me mandan a los domingos, que viene este cambio de administración y sale Rugerio. Entonces ya me mandan a los domingos, yo continúo ahí y entonces retomo Ruido Blanco, ¿no? Ya sin preguntarle si les parece. No, es si que fueron ellos o- los que me dijeron, Ah, pues ok. puedes seguir. Ah. O sea, fue así como de, bueno, pues no, es que de tu proyecto, no sé qué, pues ves que lo tenías, pues no tienes ningún problema, si lo puedes, porque no causa ningún conflicto. Ah, ok. Pero, y lo que sí es que me dijeron, nada más que no menciones nada de Ruido Blanco. Ok. Entonces, todo el tiempo que yo estuve ahí, Sí, nunca mencionando nada de Ruido Blanco, Claro. como tampoco había necesidad, ¿no? claro. Ya Y tiene des- su propio público y también tantos sí. años, ¿no? Y sí, y al final, pues la gente que te quiere seguir o que te va a seguir, pues se va a enterar si estás en Ruido Blanco, o si estás en 88.9, o si estás en donde estés, ¿no? La gente que te sigue. ¿Cómo limaste asperezas con Rugerio? Híjole, es que no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, porque al final, pues, él y yo siempre había un gran cariño y una amistad muy, muy grande. Pero es como el lograr entender que al final tampoco fue una situación del todo personal y que él, dentro de todo lo que sucedió ahí, dentro de toda esa mugre que había alrededor, porque es así tal cual como yo lo puedo expresar, pues él terminó como cayendo, ¿no? Como yéndose a ese dark side, ¿no? Y pues me tocó a mí medio pagar ese plato. Y logrando entender que entre él y yo había una historia mucho más bonita, mucho más grande, y que a pesar de lo que pasó, pues creo que esa amistad entre nosotros tenía un mayor valor. Claro. Entonces, pues sí, es como que aprendes de la vida a perdonar, ¿no? Claro. Y a comprender las circunstancias. Y que yo creo que a lo mejor no fue algo que él hubiese querido hacer. Él estaba en esa posición como el gerente y tal vez se vio obligado a hacer eso, ¿no? Y bueno, entonces como que se fragmentó y se fracturó también esa amistad y todo, pero después agarras y dices, bueno, no voy a lograr o no voy a dejar que esas envidias y esa mala onda que había alrededor
destruya lo que realmente nosotros habíamos construido durante Tantos muchos años. Entonces, Claro. hoy en día a Jorge lo quiero mucho, hemos platicado, nos vemos, nos saludamos y todo. Ya lo invité, ha estado Qué en bueno. Ruido Blanco y todo. Súper. Y es la manera en la que uno tiene que aprender también de la vida estas cosas, ¿no? Totalmente a soltar. Sí, creo que sería yo muy tonta si, ay, lo veo y no lo saludo y Claro. no sé qué. No, porque entiendo que no fue una cuestión meramente personal. Claro. Sí. Ujú. Él sale ¿por qué? Pues ya sale porque creo que viene ese cambio de administración Ah, ok. también. Ok. Sí, viene un cambio de administración, creo que fue así. Sí, a mí me parece Y que lo ya. estaban haciendo muy bien, pero bueno. No, Pues, y no ya sé, te digo no que sé ya las después te cabezas. cuente él, a lo mejor él tiene otra historia, Tiene otra historia. visión, ¿no? Pero yo creo que lo que logró hacer Jorge fue mucho mejor que en algunas otras, que las posteriores administraciones, eso sí te lo puedo decir. Totalmente. Después de él, me parece que no sé. Yo ya no he visto algo con lo que realmente conecte ¿no? Y que tampoco tiene que ver con una cuestión ni de edad, ni mucho menos, o generacional. Porque luego a veces, hasta por ofenderte, te dicen, ay, no, tú ya, ¿no? Siéntese, señora, nada, que saque. No, pero es que sí, sintonizas ciertas cosas y dices, ¿esto qué? O sea, bueno, a mí me pasa, la verdad. No, creo que dejó de ser el espacio que era Sí, en su momento. en algún ¿no? momento por ahí igual, ya sabes, porque pues uno que hace radio, pues vas Claro. cambiándole y vas switchando. No, yo ya no, y, me y evito, también de repente, Sorry. pues sí, yo de repente así hago mis vueltas y sí me topé por ahí con alguien que justo estaba ahí que decía, no, pues que yo nunca he escuchado a los Cranberries. Teniendo un espacio, ¿no? Y no porque los tengas que escuchar, pues sí tienes que saber quiénes son y por lo menos haber escuchado una canción, dices, no sé si tenga 5 años o nació ayer, pero sí está tremendo. Como por cultura, ¿no? Sí, por cultura musical, porque sí, estás sí. trabajando ahí, pues, ¿no? Lo triste es que sea una radio pública y que sea así, ¿no? Porque al final, siendo una radio pública, te debes mucho también al público que te escucha. Así es. Creo que los que son los jefes son el público. Totalmente. Pero que hay gente a la que se le olvidó, o más bien nunca lo tuvo presente. Y el público es muy importante. El público es muy importante para todo, ¿no? Para todos los que hacen música, para todos los que hacen arte, para todos los que... Sin ellos nada, Sí, Oli. para los que escriben libros. O sea, si no tienes un público que te lee, pues bye, ¿no? ¿Para qué? Sí, entonces yo me debo también mucho al público, ¿no? Y por eso hago lo que hago. Si nomás para hacerlo, para abrir el micrófono y yo poner mis cosas, pues lo hago en mi casa, ¿no? Claro. Para mi familia, mis amigos. Pero no, el público es el que te va a decir si estás o no estás. Y que, bueno, al final sí son una pieza muy, muy clave, pero va en conjunto contigo y con lo que tú haces. Porque tampoco es que, tú vas a hacer lo que yo digo que hagas porque yo soy el que te escucha. No, tampoco es así, espérame tantito, ¿no? Entonces, Sí, es una comunidad. pero en la radio pública sí, porque yo digo que sí, el público paga esos sueldos, ¿no? Al final es como lo dicen los impuestos. Eso es así. Cuando estás en una radio de iniciativa privada, pues es diferente, ¿no? Pero en radio pública sí. Pero bueno, por algo también estás ahí, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo estoy ahí en Ruido Blanco a pesar de todas las circunstancias, como de los recursos duras, difíciles, pero he sido muy feliz, una radio muy libre, muy cómoda, el público es hermoso, los adoro a esa comunidad que se ha hecho, ¿no? Recientemente pues estábamos haciendo la no celebración del aniversario y una serie de circunstancias. 10 años ya, Oli. Sí, 10 años, Moni. Está cañón. Sí, pero con miras a hacer ajustes, ¿no? Porque tristemente ya muy poca gente escucha la radio. Ahora, eso es lo que te iba a preguntar también. ¿Cómo haces que una radio por internet, mucha gente ya escucha la radio poco? Desde mi perspectiva, no tanto, fíjate, ¿no? Sobre todo a lo mejor ciertas generaciones todavía. La gente más joven sí, a lo mejor no está muy conectada con la radio. No todos. Creo que mucho depende también como de los papás, de la familia, ¿no? De si van en el coche y van escuchando la radio, etcétera, y que van escuchando, etcétera. Pero, ¿cómo hacer para que una radio por internet sí sea tomada en serio? Ya sabes, o sea, como que sí digas, pero es que eso no es radio. No, o sea, sí es radio, no es radio. O sea, ¿cómo lo haces para que sea tomado en serio? Diciéndoles, no, a ver, momento, no porque sea una radio en internet significa que no estamos haciendo radio. O sea, sí, esto es radio y tiene el concepto de radio, ¿no? Entonces, no le veo la diferencia, porque mucha gente luego me pregunta eso. ¿Cuál es la diferencia entre hacer radio en FM? No, pues no hay, yo es lo mismo. Digo, la diferencia es que allá hay comerciales, tal vez acá no, que allá los tiempos y las pausas son distintas, acá no, pero al final yo no cambio mi switch por
estar allá o estar acá. Haciendo 88.9 sí tenemos como los tiempos, ¿no? Cada 15 minutos y no sé qué. Y claro, el ritmo es distinto. Estoy ahí y tengo a alguien el operador y el productor al aire y todo, pero en Ruido Blanco, pues uno se opera, yo me opero. Esas serían diferencias mínimas y técnicas. Pero al final La esencia. La esencia, lo que comunicas es lo mismo, o sea, tu ritmo, tu forma, tu estilo es ese, ¿no? Pero es una constante, Moni, estárselos diciendo, ¿no? O sea, Ruido Blanco hay que estar representándolo todo el tiempo, como dicen, es una radio en línea, sí, ¿y qué tocan? Es una radio rock, pues no, sí, pero bueno, a lo mejor y sí, su mayoría, y ahí puedes escuchar esto y el otro, todo el tiempo, es una constante. Siento que es como cuando, pues igual, como un negocio, ¿no? Un restaurante o tienes un emprendimiento Sí, y claro. tienes que estar, no, sí que vendes, no, pues yo vendo jabones, pero son jabones hechos naturales, y por qué, no sé qué. Y estarlo dando a conocer de una manera constante hasta que te hagas de clientes, hasta que esos clientes ya perciban de qué se trata, sean constantes, recurran a ti cuando lo necesiten, ¿no? Y entonces acá es eso que te decía al principio. La gente sabe que yo estoy tal día, tal hora, y a esa hora se conectan, claro. Saben que hay un programa de tal género o fulanito o sutanito que les habla de libros, cultura, qué sé yo. Pues todos los martes a tal hora. Pues bueno, ¿no? Y desde hace también muchos años más de Ruido Blanco, pues también teníamos esta idea de los podcasts o de los on demand, que antes los subíamos a las páginas, ¿no? Yo llevo los 10 años subiendo audios de los programas a la página web de Ruido Blanco. No está todo arriba, obviamente, vamos poniendo y quitando. Pero porque he logrado entender el ritmo de la vida de no todos. Claro. Y que no siempre estamos ahí en un en vivo. Yo amo el en vivo, ¿no? Y tú sabes que hacer radio en vivo es una cosa de vicio, ¿no? El contacto directo y que te están escuchando en ese momento. La adrenalina, y en ese instante está sucediendo lo que está sucediendo. Pero hay gente que no. Y eso es lo que también ha cambiado, que la gente no te esté escuchando en el instante. Y te escuchan un trayecto media hora y después se bajan y se olvidan, ¿eh? Y tú ahí sigues. Claro. Entonces acá yo valoro el trabajo que se realiza, porque si es un programa especial dedicado bueno, ¿saben qué? Después, yo entiendo que no lo vas a poder escuchar ahorita porque tus ocupaciones y tus tiempos, te entiendo, público lindo, te entiendo, por eso te lo voy a dejar aquí colgado para que después lo escuches. Buenísimo, no sé qué. Pum, ¿no? Entonces, acostumbras y malacostumbras también al público, ¿no? Pero por otro lado lo entiendes. Por otro lado, valoras tu trabajo. Y yo valoro esas entrevistas, valoro esos programas especiales. Claro. Y entonces les digo, aquí están. Y los conservo, y los guardo, y los grabo, y ahí están, ¿no? Y entonces de ahí se va haciendo como un cúmulo de contenido. Lo que no has de tener almacenado, sí, qué barbaridad. Muchas cosas. Y en 10 años hay mucho material, ¿no? Pero es que hemos tenido también grandes momentos, ¿no? Sin duda alguna. Sí. Y también dentro de estos grandes momentos, por supuesto, y me ha tocado verte, ¿no? En todo este recorrido, a lo mejor un poquito más cerca, a veces no. Ya platicamos de esta etapa de Reactor con Rugerio. Me parece que también tuviste por ahí algunas alianzas con Martel, con Lucila. ¿Qué pasa? ¿Decides después como darte cuenta de, no, prefiero ir sola? ¿O qué sucede? No, pues más bien me dejó ahí botada el canijo Martel porque vino la pandemia y dijo, yo no puedo seguir. Pero pues sí tenían un proyecto en conjunto, ¿correcto? En realidad retomamos juntos, o sea, retomamos Ruido Blanco, un poquito ahí picándome ahí la costilla. No, sí, vamos a darle, sí. Yo le decía a él, es que lo que no me cuesta mucho trabajo es la parte de las ventas y la comercialización, ¿no? Y me dijo, no, pues yo ahí me encargo, yo le entramos y pues lo hacemos, va. Entonces retomamos, ahí viene retomar Ruido Blanco después de esta pausa, te digo, con Reactor. Sí, pues me parece que hicieron una conferencia. Hicimos una conferencia, todo el ruido, Así que hicieron ruido. Sí, tal cual, sí, ¿no? Y después, los meses después, viene la pandemia. Ok. ¿No? O sea, fue septiembre del 19 y fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Enero, febrero, marzo. Marzo, bye. Vive Latino, el último Vive Latino, que quedamos todos que apestados, no sé qué, y luego él viviendo en Mérida y todo. Complicado. Él dijo, no, pues yo tengo que buscar para sobrevivir, ¿no? O sea, todo el mundo se nos movió todo. Claro. ¿No? Entonces, pues acá él dijo, no, pues yo tengo que seguir acá, ¿no? Y yo así, ok, ¿y qué hago, no? Pues no, yo le voy a seguir aquí. Pero en ese momento fue cuando unos meses después también, porque fue un año duro. Sí, muy complicado. 2020 fue duro, ¿no?
Y el 21 también, ¿no? El 21 también, o sea, Sí, de ahí. sí. Pero en ese mediados y finales del 2020, que nosotros tenemos que dejar la cabina, Claro. estábamos pagando una renta y la cabina cerrada y pagando. Claro. Y así como que dices, chin, y luego, y entonces fue cuando dijimos, bueno, o esto se cierra o nos rescata la gente. Y hacemos una donadora, ¿no? Crowdfunding, que terminamos haciendo a finales bueno, sí, de ese año, del 2020. Y pues ahora sí que se puede decir que el público, familia, amigos, managers, bandas nos rescata para que el proyecto siga. Y de ahí, pues yo ya dije, no, pues va. Así sí me rifo, ¿no? Habiendo solvencia, va. Y entonces empezamos a crear otros espacios y todo. Y de ahí retomamos, ¿no? Y eso pues sí nos dio como para todavía aguantar un ratito. Y Alfredo ya no se subió. Y él ya no se subió. Ya no. Ni Ahí después, me dejó. ni en esta etapa nueva, pues. No, ya no. Pues como que también Alfredo se desentendió mucho de la radio, creo yo, ¿no? Él sigue más bien como en su parte más de eventos. De eventos y más hacia el negocio, creo, a lo que deja. Pero muy bien. Muy bien, tú muy Y bien. en mi caso, pues más bien hacia la pasión, ¿no? Y uno hacia con amor al arte, ¿no? Es correcto. Es correcto. Yo ahí toda apasionada y pues dándole. Dije, no, aquí sigo. A estas alturas, Oli, después de tantos años al lado de un micrófono, ¿cuál es el balance? No, a favor, completamente. No. Totalmente ha sido todo muy, muy positivo. Estoy súper satisfecha y contenta, ¿no? Tan así que yo le quiero seguir, ¿no? Y quiero hacer más cosas. Y cosas que tengo muchas ganas de hacer, pero que por tiempos no me lo ha permitido. Porque al final también Ruido Blanco me absorbe. Claro. Me absorbe en tiempos, es como un hijo, ¿no? Lo he dicho, así como un niño al que estar ahí cuidando. Atendiendo. Pues claro. sí, porque sí es una radio de 24 horas, 7 días a la semana, que de hecho si tú la escuchas actualmente, Moni, está actualizada. O sea, además, Ruido me ha dado a mí eso del estar al día. Claro. Estoy al tiro de lo que salen, de las novedades, hemos creado y nos hemos inventado muchas cosas que de repente las tenemos y luego las quitamos porque ya no da como para seguirle dando a eso. O sea, es como estar inventando, creando, no tanto inventando, sino más bien creando cada ratito, ¿no? Esto renovando. De los creadores de contenidos, al final eso somos. Pero eso hemos sido durante tantos años. Entonces, no, que nos inventamos que las el ruido de la semana, el ruido del mes, ¿no? Los ruidos de marzo, y los ruidos del 2022, y todo eso eran como recopilaciones de lo más importante y lo más destacado del año, y que los especiales, no, pues sí, que los tantos años de tal disco, que si Charly García, que si Cerati, que si cumplió años Saúl Hernández, y hacer programas especiales, y también me he dado cuenta que esos programas como un poco más enfocados le gustan mucho más a la gente, ¿no? Que nada más sentarte y poner música un ratito al otro, ¿no? ¿Cómo haces tus mediciones? Pues sí hay mediciones, o sea, sí la gente, vemos cuánta gente se puede conectar por programa, por hora, por día, ¿no? Como estamos con iHeartRadio, ellos nos pasan también la información, esos números, pero a nosotros nos llegan números desde la gente que se conecta, o la gente que nos manda mensajes, o los que escuchan on demand, o los que escuchan el podcast, o las redes sociales, porque al final las redes son otra cosa, ¿no? O sea, en un momento, pues hay gente que considera tener sus medios nada más por redes sociales, ¿no? Y por el alcance que pueden llegar a tener cada red. Entonces hay veces que tenemos publicaciones que se han hecho así muy virales de aniversarios o de entrevistas, porque a lo mejor y la banda lo compartió, porque X o Y, porque también ahí hemos necesitado mucho del apoyo de las bandas. Totalmente, claro. Y no todas apoyan, ¿eh? No todas apoyan. También de eso se carece, porque luego en estos 10 años he visto tantas cosas y tantos ajustes, Moni, que hay bandas que, pues obviamente, antes hacían sus redes, ahora ya se las hacen, ¿no? Entonces, antes te compartían, ahora ya no, ¿no? Antes te retuiteaban, ahora ni están en Twitter. O cosas así, ¿no? Que van pasando el tiempo, que la banda fue creciendo y entonces ya dejó de ir a tu cabina porque ya no. O cosas así, ¿eh? Sí, que me han pasado. Entonces, es muy importante también eso, el apoyo. Medios así necesitamos el apoyo también de las bandas. No nada más es el público. No nada más es, ay, sí, yo ya hice mi disco y tú pásalo, ¿no? No, espérame, no. Ven a presentarlo, ven a compartirlo, ven a contarnos también la historia, ¿no? Ven a decírselo al público que tenemos aquí. Entonces, sí, es un trabajo como muy de equipo, creo yo. ¿Cómo formas a tu equipo justo? O sea, tus locutores. Pues
Hay quienes ya están como un poco más capacitados que otros, pero creo que también es una constante de estar ahí con ellos. Pero creo que también es como decirles, oigan, ustedes tienen un compromiso, no conmigo, ni con Ruido Blanco, con el público que los escucha, con ustedes mismos. Claro. No conmigo. O sea, yo no voy a decirles a ustedes, oye, hiciste esto, oye, no hiciste. No, porque tampoco soy su nana. Vuelvo al punto, ¿no? Lo que Sí, te sí, decía hace sí. rato. Sí. Esto de ser mamá o nana de alguien que no es tu hijo o hija es distinto. Entonces, ustedes tienen un compromiso con el público. El público que los escucha. No vas a venir al programa, no vengas. O sea, el que te está esperando escucharte no soy yo, es tu público. Entonces, con quien quedas mal es con tu público. Más en Ruido Blanco, porque ahí no tienes un compromiso de un sueldo que te están pagando, eso, ¿no? Tienes un compromiso con la gente que te sigue. Más hacer conciencia de eso, ¿no? Porque no sientes que las nuevas generaciones, y hace rato lo platicábamos con algo que había pasado, ¿no? Con una de tus hijas que estábamos compartiendo. A lo mejor uno hubiera hecho muchas cosas de a gratis, ¿no? Y te vuelcas y dices, no, sí, yo voy, las horas que me digan y no importa. Sí. Y hoy las nuevas generaciones tal vez tienen otro chip en la cabeza, tienen otra cosa. No sé si es más o menos compromiso, no sé exactamente si es más o menos responsabilidad, o es más bien una cuestión de, pues yo me doy mi lugar y me apasiona esto, pero también me gusta esto, pero también me gusta esto. Como que a lo mejor no hay una definición como muy clara, ¿no? Es un poco de todo eso, un poco de ingredientes de eso, ¿no? Como un poco falta de compromiso, un poco ese sentirte responsable del micrófono, porque ahora cualquiera lo abre, ¿no? Con las redes, con TikTok y todo esto, pues cualquiera cree que es influencer, ¿no? Que al final, pues sí hay una diferencia entre ser influencer y ser un líder de opinión, ¿no? Yo estoy más hacia la otra parte, aunque ejerzas una influencia, pero no es como, en mi caso, el objetivo. Pero sí es como el que sepas la responsabilidad que tiene el dirigirte a un público y lo que estás diciendo. Porque a mí en la actualidad de repente me molesta, Moni, no sé si te ha pasado, pero a veces veo entrevistas y cómo el público le tira, ¿no? A las bandas o al entrevistado o se burlan ¿no? Claro, cada quien es libre, pero si tú eres mi invitada y veo que te están tirando mal rollo, yo no permitiría que ese público te faltara al respeto al ser tú mi invitada. Claro. ¿No? No lo permitiría. Entonces, el hecho de que tú quieras generar esa polémica con el público que te sigue y que le falten al respeto a tu invitado, eso no está padre. No. Y eso a mí no me gusta. ¿Costillas de quién, no? Y lo veo, Claro. Y lo veo así de repente porque tú te metes a los comentarios y lo lees y es como, espérame, no. O sea, no es que yo estoy invitando a alguien a mi programa y estamos entablando una conversación, una terapia, ¿no? Como para que llegue el público y no, yo agarro y de repente digo, no, borro esos comentarios porque creo que al final todos merecemos un respeto, ¿no? Totalmente. Sí, ¿no? eso sí. Y es el pan nuestro, ¿no? O sea, Exacto. desgraciadamente, porque al estar ya en redes sociales y al tener también toda la gente la posibilidad de estar ahí y de hoy tener voz y tener opinión, entonces se sienten expuesto, con el derecho a decir y a opinar y a ofender o no, cosas que no tienen nada que ver. Ahí te tienes que dar tu lugar. Creo que uno se tiene que dar su lugar ¿sabes qué? No, ¿me vas a venir a decir esto? Con permiso. Te bloqueo, te silencio, te muteo, bye. No, es como he aprendido después de los momentos de hate que al final te dejan aprendizaje a no engancharte, porque claro que hay un momento que te enganchas. Claro. Después dices, no, ¿no? Y te puede llover porque al final eres figura pública, pero ni modo que no puedes dar tu punto de vista, ¿no? Y externar lo que posiblemente consideras que tú es lo que estás pensando. Pero pues es que las redes se prestan mucho para eso, ¿no? Totalmente. Pero si tienes un espacio y es tuyo y tú lo diriges, pues ya es tu responsabilidad lo preservar, que está sucediendo ahí, ¿no? Totalmente. Entonces, en Ruido Blanco sí trato de que sea muy respetuoso el trato, respetuoso tanto del público para los que estamos como locutores y los locutores para con el público. Y es que también, sí, es una cuestión de valores, ¿no? Sí, que de esos que están ahí medio perdidos. Pero es por eso, digo, no puedes estar faltando. O sea, no puedes estar faltando todo el tiempo. Bueno, si no, entonces grábalo, déjalo grabado. Ok, prepara uno que hay medio de stock para que no se quede vacío. Porque si no, al que dejas colgado es al público. Claro. Aunque si sean no, 10, 15, 20 que se conecten, te están esperando escucharte. No vas a ir al programa, bueno, comunícalo entonces que no vas a estar, ¿no? Tenle un respeto al público. No es de que ya no llegué.
No, no, no. Sí, el público eso merece. Y habla de ti como persona. Sobre todo. ¿No? En esta parte si eres responsable o no, si lo estás tomando en cuenta, si lo consideras, ¿no? Y así en la vida, Moni, es de no vas a llegar, Totalmente. no vas a venir, no me dejes plantada, mínimo comunícame que no llegas, ¿no? Claro. Mínimo que te pasó algo. Porque luego nos pasa, ¿no? En el día a día con la Totalmente. gente y estas agendas. Entonces, que eso hable de nosotros, porque si no, pues ahí te das cuenta con quién estás trabajando, tratando. Totalmente. Y dicen que la radio da y la radio quita. ¿Tú qué crees? Pues yo podría decir que me ha dado muchísimo y me ha quitado más bien cosas positivas. O sea, vaya, no, o sea, lo que me ha quitado ha sido para bien. Lo veo así, ¿no? O sea, creo que cuando pasa el tiempo te das cuenta y dices, ay, claro, no Por tenía esto. que estar ahí. Claro. ¿No? O sea, no me quitó por cualquier cosa, o sea, era por una razón, Claro. ¿no? Ya lo veo así, o sea, trato de voltearlo. Pero es Y real. sí. No es que uno se quiera como dorar, ¿no? Como la Sí. píldora, como dicen, o darte ahí como la lavada del cerebro. Es real cuando cuando te das cuenta del fondo de las cosas, que ya lo Sí. puedes ver, dices, ya entendí por qué. Y gracias, ¿no? Es correcto. A mí esto que me pasó por lo que te contaba, esta parte de reactor o lo que me pasó en los 40 en Ya Párate y demás, pues era por una razón, ¿no? En el momento no lo entiendes del todo, pero ya después sí, claro, ¿no? Claro, hay que dejar que suceda esto, pues porque es así, ¿no? Y gracias. Totalmente. Sí, 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 es así. Y me queda claro que habemos personas, Oli, que amamos lo que hacemos y no tengo la menor duda, por supuesto, de que tú eres una de ellas, como en cualquier relación. ¿Cómo mantienes viva la llama del amor y la pasión con esto? ¿Te refieres a como A la radio. ¿Cómo lo haces? Porque, o sea, hay días, ¿no? Digo, yo te puedo entender muy bien, pero para la gente que a lo Claro, mejor claro. no y dicen, ¿qué persistencia o qué necedad? A lo mejor tal vez piensan. Claro, pues creo que no es una cuestión como de necedad. Ay, qué necia, estás ahí otra vez con tu ruidito, ¿no? Más bien no, más bien yo creo que es constancia. Creo que lo veo como más bien una constancia y como retos, ¿no? Pero ¿cómo te enamoras todos los días de lo mismo? Pues abriendo el micrófono, leyendo a la gente, trayéndoles más propuestas de la música y lo que hay. Y a veces ni siquiera son nuevas propuestas. O hay veces que yo me pongo a jugar y les traigo Funky Town y ahora le bailemos y a ver, los quiero ver. Y, o sea, me los imagino, ¿no? No perdiendo esa como capacidad de imaginarme al público bailando XY canción o cantándola, ¿no? Esta se las voy a poner porque sé que les va a gustar o porque sé que la van a cantar o porque les puede traer una memoria, un recuerdo, ¿no? Como lo que decimos, conectando con la música, pero conectando también con la gente y siendo empáticos y leyéndolos. No, es que hoy no tengo un buen día. Bueno, entendemos que no es un buen día, ¿no? Pero la pandemia lo que nos enseñó es que nosotros no dejamos de hacer los programas en ningún momento. O sea, Ruido Blanco no dejó de estar. Y entonces ahí es como que entender que nuestro papel era entretener. Acompañar, claro. Acompañar, abrazar. Necesitábamos esos abrazos. Cañón. Necesitábamos ese contacto. No lo podíamos tener, pero al final nosotros como locutores nunca lo tenemos. Siempre estamos atrás del micro y imaginándonos a toda la gente que está allá afuera, ¿no? Entonces la pandemia nos digo, no, pues no puedes abrazar. Pues no, yo te he venido abrazando todo el tiempo cuando estoy aquí en frente del micrófono, ¿no? En una pandemia y ahora sí realmente no lo puedo hacer físicamente, pero lo voy a seguir haciendo como lo he venido haciendo durante todos estos años, con música, diciéndote que todo va a estar bien, diciéndote que tranquilo, ¿no? Cuántas pérdidas y cuántas cosas no tuvimos en ese momento. Muy duro, y a todos nos dolió. Y bueno, yo también estoy pasando por esa circunstancia y te entiendo perfecto y sé por lo que estás pasando y etcétera, ¿no? Me ha pasado con chicas, con mujeres que están pasando por un momento de separación, divorcio. ¿Y cómo le hiciste, Olivia, no? Pues tu caso es distinto al mío, pero se puede, ¿no? Y entonces son circunstancias como también de la vida. Entonces, pues ya con los años, porque uno ya no es un chavito, con los años vas aprendiendo muchas cosas. Y es como tratar de darle un poquito de esa vivencia que tú has tenido a la gente que también está pasando por esos momentos difíciles, ¿no? Sí.
y enseñarles que a mí me pasa que yo les digo, a ver, yo igual que ustedes, me puede parar la patrulla y he pagado mi multa de la verificación, Y el igual voy al tráfico, súper, claro. igual hago esto, igual me peleo con el del estacionamiento en el concierto tal porque me está cobrando no sé qué tanto, igual me he caído cerveza arriba cuando voy a un show, o sea, como que, y la gente dice, ay, pues claro, no me está hablando alguien que está ahí en el Ajeno. Olimpo, ¿no? Claro. Y que nada más ve de arriba para abajo. No. Yo voy igual y bailo y brinco. Y si estoy cerca del slam y tomo una fotito. Entonces, esas conexiones, ¿no? Los conciertos nos dan mucha energía. Yendo a conciertos, no dejo de ir a conciertos. Soy súper conciertera, ¿no? Sí, Esa sí. parte me gusta mucho. Y la disfruto con la familia, o sea, con mis hermanos, que sí con mis hijas, que Con sí tus con la hijas, pareja, sí. que sí con hasta a mi mamá me la llevo, ¿no? Como que también ellos vivan lo que yo vivo y que vean de lo que me da la energía que me da, ¿no? Entonces, pues eso, Moni, creo que al final esta parte musical, o sea, todo ese conjunto, la radio, la música, los conciertos, el público, la gente y las circunstancias de la vida son las que en conjunto hacen que uno siga. Ujú. Y cuéntanos de tu espacio en 88.9. Ahí, ¿cómo surge? ¿Qué pasa? En realidad este espacio es como una alianza con Nasir, Ajá. porque nosotros pues O nos sea, invitan. regresas a Asir, ya ves. Regreso a Sir. O sea, ya en Nasir llevo pues casi los 10 años de Ruido Blanco. De Ruido Blanco. Porque Ruido nace en un septiembre y en octubre me llama Manuel Fernández para integrarme a siempre, 88.9. Y ahí hago el programa de rock en español, de los clásicos. Los fines de semana, ¿no? Sí, los sábados, igual. De hecho, me tocaba el horario en donde ahorita está Marcelo. Ok. Entonces, Marcelo sale de allá y entonces yo regreso a órbita, entro a Reactor, ¿no? Y ahí es cuando dejo 88.9 para irme con Rugerio. Y entonces ahí entra Marcelo para acá, es muy chistoso. Sí. Y luego ya cuando retomo Ruido Blanco, entonces viene la invitación a que si yo retomaba Ruido Blanco, entonces nos pudiéramos unir a la familia iHeartRadio. Y entonces de ahí se da esta alianza. Entonces al darse esta alianza de que nosotros seamos parte de la familia de iHeart o que nuestro contenido habite ahí, se da también el espacio de 88.9 igual los sábados, ¿no? Como Ruido Blanco. Y cae muy bien, ¿eh? Me ¿Eh? gusta, me gusta. ¿Sí? No, cae bien. Y yo lo único que pedí fue que no fueran clásicos. O sea, que nos permitieran también dar novedades, ¿no? Y cosas más actuales. Sé que hay una línea y tampoco de repente, y sí la cuido en la programación, Claro. para no llevar cosas así muy rudas, Sí. porque sé que es un público que a lo mejor y puede no ser tan clavado, ¿no? Pero hay muchas cosas en la escena actual que no necesariamente pueden ser indie rock, indie pop, que son ligeras y que son dignas a que también un público que está sintonizando 88.9 los sábados a esa hora, que es un horario medio complicado, Lo pueda. pues que también lo pueda escuchar, lo Claro. pueda conocer. Porque ahora ya no estamos mucho en esa radio, al menos en la parte del español, ya no hay tanta secuencia. O sea, si Caifanes saca una nueva rola, ya no suena en la radio. No. Ya no suena con esa Sí, no. constancia. De repente sonará por ahí. Sí. ¿no? ¿Crees que se vuelva a poner de moda el rock en español en algún momento, como lo fue? Híjole, no lo sé, es que depende mucho también como, yo creo que ahí es como de las bandas y del público que lo consuma, porque tampoco luego mucho público consume tanto el rock en español, ¿no? Y de que hay, pero también, pues ha dejado de haber como, pues como una propuesta Importante, importante. ¿no? Sí. Pues Es que es sí. lo que justo te iba a decir, ¿no sientes que hubo como una decadencia, pues, de Sí, los sí, años? ahí hubo como un bache. Sube, baja, y sí, luego- Sí, sí. Y a veces pienso como que también las circunstancias de lo que estaba pasando en el país, lo que te decía al principio, Claro. con lo de los 90s y el movimiento que había, con todo lo de Chiapas y todas estas Pero circunstancias. hoy están pasando muchísimas cosas más también, ¿no? Sí. Que podrían ser. Pero ahora las bandas ya no Finalmente. tienen muchos esos diálogos, o sea, ya no vemos bandas como tan solidarias,
no sé, ya están hablando como de otras cosas, o sea, su música, ¿no? Y las que a lo mejor y puede ser que sean más irreverentes, más contestatarias, pues tampoco suenan tanto, menos espacios les dan. Claro. Sí. Aunque bueno, no necesitan el espacio de la radio, porque ahora con las redes y ahora con... Ellos podrían tener el espacio, pero como que está más, Ya más no light, necesitan, ¿no? claro. Por ahí dice, creo que Sergio Araujo comentaba, deslactosado, ¿no? Rock deslactosado, una cosa así. Pero pues ahí está, y no todo es Caifanes, no todo es Café Tacuba, lo sabemos, ¿no? Porque aparte son bandas pues de más de 30 años ellos. Así es. Pero también el público se quedó, hay mucho público que se quedó ahí. Se quedó en esos ayeres. Pero como en la música de los 80s también, ¿no? Un poco sí, pero pues bueno, en mi caso siempre estoy tratando mucho de siempre estar muy al día. Claro, Y creo que de sí, refrescar. estoy muy al día y hasta en cosas pop y rock y hasta, sigo manteniendo la línea de lo que sucede medio en el jazz, no tan clavadamente, pero sí tengo mis acercamientos con esos géneros y como medio multigénero, ¿no? Pero con tus hijas además es inevitable no estar al día, ¿no? Porque yo te veo de repente en los conciertos de otras cosas que está padre, está increíble que lo puedas disfrutar con ellas. Sí, completamente. Ahorita ya tenemos boletitos para irnos a ver a 21 Pilots, que les encanta a ellas. Nos fuimos a Pal Norte el año pasado a ver a Billie Eilish, igual a los 20, y compartir todas estas bandas, y comparto con ellas mucho, porque aparte las cosas que siento que están bien hechas, porque lo valen también, Claro. no por ser tan popular, dices, ay, eso no le entro. Sí, no me conecto mucho, de verdad, con el reggaetón no me conecto, con el trap y con cosas así. Al hip hop le entro a ciertas cosas, no a todo, de repente hay cosas como que no está tan padre. El mismo rock no tiene cosas tan padres. Y por ejemplo, a mí no me gusta tanto luego muchas bandas tan de covers que a mí, yo podría hacer una banda de covers, bueno, sí va, pero no con este afán de quererme, ¿cómo te diré? De quererlo monetizar o quererlo vender, pero pues hay muchas bandas que sí, que de eso se quieren hacer su Porque guardadito. ya no hacen otra cosa más que eso, ¿no? Exactamente, a eso me refiero, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pero sí, a mí me gustan muchas cosas que están en la actualidad, ¿no? Y hay propuestas y hay cosas bien interesantes, y cada ratito, y tú sabes que cada semana salen Cada día, novedades, pues, sí, y sí. es Es un una tema, locura. pero... Nosotras que tenemos como ya el oído educado sabemos como, no, esto no, esto sí, esto acá. Y hay muchas bandas que tienen su larga trayectoria que están sacando cosas nuevas y que están interesantes también. Y no todas. Y no todas, totalmente. Así Oli, es. ¿y hasta cuándo habrá ruido para Pues, Olivia? No, para mí el resto de la vida. Yo creo que yo ya soy ruidosa, o sea, me lo tendré que poner ruidosa, ¿no? Lo traigo tatuado acá en el corazón, y el hecho de hacer ruido es como una actitud, ¿no? Y que no hacer ruido signifique, o no que el ruido signifique realmente que tenga que ser algo negativo, ¿no? Porque por algo también es ruido blanco. Entonces, y no por nada a los bebés los duermen y estas frecuencias, Exacto. porque al final es la unión de todas las frecuencias, el ruido blanco. Sí, sí. Entonces, no por nada es eso, ruido blanco, y es tratando siempre como de que sea algo positivo, algo que te deje algo. Entonces, creo que con el proyecto puede ser que estoy en vías de que a lo mejor es sí un cierre De ciclo. de ciclo, pero por muchas circunstancias, como las que estamos comentando ahorita, ¿no? También el público, cómo lo consume, los recursos, la autogestión, es todo un tema. Pero como Olivia Luna, como ruidosa, yo voy a seguir haciendo mis cosas. O sea, estoy muy inquieta. Entonces creo que en el momento en el que a lo mejor ruido, no sé, se cierra el círculo, digo, hoy día estoy muy satisfecha, y en el momento que se cierre, pues bueno, es como se me abre otra cosa, ¿no? Para ya dedicarme hacia otras cosas. Entonces, así será, seguramente. Sí, mientras tenga salud, tiempo, ganas, ánimo y dinero, además. Y con toda la energía que tienes, mujer, seguramente que así va a ser. Pues Estoy esperemos segura de que ello. sí, a ver qué tal. Dicen, no, se abren unas puertas, se cierran unas, se abren otras, o hay ventanas. Últimamente he comparado esta parte de Ruido Blanco como una banda, porque aparte siempre ha sido como una banda, de esas bandas que son independientes y que siempre están ahí, y que de repente van y hacen sus tocadas y luego no tienen público, cosas así por el estilo. Pero yo siento que yo era solista, decidí hacer una banda, y ahora quiero regresar a ser solista otra vez, ¿no? Y pues a seguir escribiendo canciones, a seguir tocando la guitarra, a seguir haciendo lo mío, ¿no? Por mi cuenta. Y creo que pues a lo mejor y puede ser que eso suceda. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. A ver cómo me va en mi etapa solista.
Pues felicidades por estos 10 años, Oli, porque Muchas gracias, la verdad Moni. que ha sido un trabajo muy fuerte. No solamente creo que lo reconozco yo, creo que Muchas gracias. la mayor parte de la gente Sí. que te conocemos y que te seguimos y que desde hace muchos años sabemos quién eres, lo reconocemos así. Ha sido un trabajo muy enriquecedor, de verdad, muy me imagino enriquecedor. que sí. Muy cansado, pero enriquecedor sin duda alguna, ¿no? Sí, es cansado, ¿cómo no? O sea, hace rato que decías, no se cansa. Ay, sí, o Tantito sea, sí. hay cosas de las que me puedo cansar más fácil, ¿no? Como de la gente cerrada, como de que ay, como que no logren entender como de lo que se trata, pero pues eso de estar queriendo hacerle entender a la gente a veces muchas cosas es lo que puede ser cansado, entonces pues ya para qué te desgastas ahí. Totalmente. Que creo que también ha sido una muy buena filosofía que le has dado, Sí. ¿no? Como la vuelta a eso y vámonos a lo que tú, Sí. en lo que tú estás y a lo que estás. Sí, y a lo que sigue, ¿no? Sí. Y Sí. pues yo te agradezco mucho el tiempo, Ay, Moni, el muchas día de gracias. hoy, que de verdad yo sé que tienes luego la agenda medio ocupada, medio... No, pero fíjate de que otra verdad cosa que he muchas aprendido gracias. también de la vida, yo en mis choros, ¿no? Pero es que todos tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo, nos tenemos que hacer el tiempo, ¿no? Y agendar tus espacios para estar en esa sintonía, porque la gente que dice, es que no tengo tiempo, no, pues estás muy mal, ¿no? O sea, hazte el tiempo, sí tenemos tiempo. ¿no? Tienes tiempo tanto como para hacer deporte, como lo haces tú, ¿no? Porque es cuestión de hacerlo, ¿no? Porque la gente que vive ocupada todo el tiempo tampoco No está bien, ¿no? No está padre. Entonces estás perdiendo de algo, ¿no? Entonces cuando yo sí creo que me di cuenta en algún momento que decía, no, es que no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para el otro, o no tengo tiempo para el ejercicio, ¿no? O que no tengo tiempo para eso. Luego son pretextos, porque Son- cuando realmente pero de uno quieres, mismo, ¿eh? sí, cuando realmente quieres hacer las cosas, Por supuesto. te haces el tiempo, te lo Exacto. buscas. Cuando quieres estar con alguien, ¿no? Que pues, estás quedando bien o como sea, te haces Te el buscas tiempo. el tiempo. ¿no? O sea, dices, hijo, la agenda la tengo así, pero ahorita me hago un huequito y como de Claro. que no, sí cabemos. O sea, es cuestión de querer siempre, ¿no? Sí, y yo sí. agradezco Hasta que para hayas descansar. querido. No, por supuesto, Moni, no, Muchas desde gracias. desde el principio, yo encantada de la vida. Sí. La onda es que me agarraste en el Sí, momento yo sé, de ahí yo sé. y dije, no voy a estar en sintonía como debo Claro. de estar para estar con Moni, ¿no? Claro. Entonces, No, te agradezco mucho. es cuando ya me volviste a escribir fue así, ay, qué bueno que me dices, qué sé yo, sí, ¿no? Y eso pues también se agradece porque también es tu tiempo. No, Así al que muchas contrario, gracias, para mí un Moni. placer, Oli, de verdad que ha sido un placer platicar contigo. Gracias. Y pues nos Igual. dejas un playlist, ¿no? ¿Te parece? Sí, Unas ya me 10 dejaron canciones, tarea, ¿eh? 10 canciones Muy así que difícil, digas, ¿eh? no Muy pueden difícil. faltar nunca en la vida de Olivia Luna, de todo tipo. Sí. Y mira que además de repente pienso en canciones Está difícil, yo sé. actuales. Tengo una que traigo de James, que es como un himno de la actualidad, que ahí te la voy a dejar para que la escuches. Va. Que pues James es una banda de muchos años, ¿no? Y me encanta James y ahora sacaron disco este año y tienen una canción que se llama Life's a Fucking Miracle, así. Wow. Que fíjate la censura, ¿no? Les hicieron hacer una que fuera Shocking Miracle. Pues. Pleno 2024, ¿no? Y lo que dice y habla de la inclusión y habla de celebrar la vida porque es un milagro. Entonces, desde este año vinieron, los fui a ver. Entonces, esa va a estar en mi playlist, Moni, ahí, Va. para que haya un poquito de todo Va. y no nada más canciones que sean de hace 20 o 30 años, ¿no? Creo que Sí, esta sí. parte de estar viviendo la hora es importante. Es muy importante. Ujú. Muchísimas gracias, Oli. Pues, ¿cómo Gracias te a ti. encuentran? En tus redes Bueno, pues sociales. ahí estoy en Olivia Luna, entren ahí, la que vean que es ruidosa, lunática, esa soy yo, ¿no? Estoy en mi página web, olivialuna.mx, y de ahí les puede llevar a Luna Olivia en Twitter, que todavía lo uso, Olivia Lunática en Instagram y Olivia Luna en Facebook. Así que, pues muchas gracias para aquellos que a lo mejor y posiblemente a través tuyo sea la primera vez que estén escuchando estas historias. Y si conectan, pues conectemos, ¿no? Pues ahí está una vez más. Muchísimas gracias, Oli. Aquí la Y terapia. Aquí en la terapia de radio. Muchas gracias por la sesión de hoy. La sesión de hoy ha terminado. Muchísimas gracias a todos ustedes. No olviden suscribirse a través de YouTube, de nuestros canales, Spotify también, y a través de nuestras redes sociales. También síganos como Terapia de Radio, Instagram, Twitter. Ahí estamos. Yo soy Mónica López. Gracias a Resonance por la producción y nos vemos en otra sesión.